¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Esta mañana de domingo, después de un receso que tuvimos por Fiestas Patrias, ya estamos de regreso con todo el análisis y la discusión política de esta semana. Nos pueden seguir como siempre a través de todas las plataformas de 24 horas, Televisión Nacional, Canal 24 horas, 24horas.cl y también TV Chile para que comenten con el hashtag #eNacional. Y vamos de inmediato a saludar a nuestros panelistas de hoy. Silvia Izaguirre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Loreto Yuseguel, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Larraín, muy buenos días. Kiana Lorenzini, buenos días. Aldo Cornejo. Hola, buenos días. Francisco Vidal. Y vamos a entrar de inmediato de lleno en lo que ha sido uno de los temas que ha marcado esta semana, que tiene que ver con el proyecto que presenta el gobierno de Aula Segura, un proyecto de ley que pretende entregar más autoridad más poder a las autoridades escolares para poder tomar decisiones sancionatorias en contra de quienes participen en hechos de violencia, después de hechos que han tenido bastante connotación pública en algunos de los liceos emblemáticos de la Comuna de Santiago, por ejemplo, y también proteger de esa manera a docentes y quienes participan en las comunidades educativas. Un proyecto que ha generado debate, que ha suscitado también algunos cuestionamientos respecto a si es efectivamente la manera de enfrentar este tema. Voy a comenzar con Kiana Lorenzini. Uy, gran tema. Gran tema primero porque existía ya en la ley la posibilidad de expulsar alumnos cuando el director lo estimara conveniente. Así que aquí hay como una parafernalia mayor. Ahora, entre muchas otras cosas, el tema más grave es como si tú dijeras un alumno está desahuciado como alumno, ¿ah? Porque hace algo mal, estamos todos de acuerdo, yo condeno completamente que se rocíe a alguien con benzina, o sea, eso es criminal. Que es una de las cosas que ha pasado, ¿no? Por supuesto. En contra de profesores pero no del vamos Instituto a Nacional, claro, pero estamos hablando de personas de 16, 17, 15, 13 años, estamos hablando de adolescentes, que además, dicho sea de paso, aquí las políticas públicas siempre se saltan esa generación, ¿eh? Son como o para niños, o como para adultos mayores, o como para más mujeres, etcétera, no tantas, pero bueno. Y aquí hay un vacío. Aquí la educación se trata de eso. Me dio rabia cuando escuché al presidente Piñera citar a Gabriela Mistral. O sea, Gabriela Mistral habría estado en contra de esto. Es como lo mismo tema del Ritalin. Niñito que en el colegio se porta mal lo mandan y le chantan Ritalin. No hay ningún esfuerzo de una comunidad que tenga, como quien dice, un comité editorial dentro de un colegio en que apoderados, alumnos, toda la comunidad decida qué hacer para que esto no ocurra. Porque violencia, responder con más violencia, porque es súper violento. Fíjate que yo estaba leyendo que del Liceo de Aplicación, este director Humberto, no me acuerdo el apellido, viene expulsando niños desde que entró. Hay un niño de octavo básico, que lo expulsaron porque se supone, cuando no existía, sin ley, o sea que la ley lo permite, la ley interna de los colegios permite, de acuerdo al Ministerio de Educación, permite que el director los eche. Las razones era porque había faltado y había coincidido con marchas o eventos de ¿cómo se llama? Eventos de violencia, ¿no? De violencia o de protesta. En ese momento yo creo que más bien era de protesta. Entonces, él dice que no es capucha, que la mamá de las 3 veces había justificado 2 que no había ido, en fin. Y llegan y se echan. ¿Qué pasa? Van a las seremías, por ejemplo, y las seremías lo ayudan, pero lo envían a colegios que están a 1 hora y media de sus hogares. Bueno, ese es uno de los puntos, Kiana, que ha sido planteado. Sí, pero quiero terminar la idea. Lo otro es que no hay derecho a defensa. Aquí se lo pasan hablando, yo ya lo he discutido aquí, del famoso derecho, ¿cierto?, a que tú, mientras no se demuestre lo contrario, que tenías un legítimo, ¿cómo le dicen? Una legítima defensa. Aquí no hay ninguna, que se me olvidó la palabra, debido proceso. No hay debido proceso, lo puede expulsar y ya está. Ojo, que el director, además el director del Liceo de Aplicación,
Es una persona que ha tenido bastantes conflictos, es una persona de 38 años que llegó con mucho tratar de estructurar todo, y aquí no hay participación de la comunidad, y esto va a seguir pasando. Pero hay quienes, y para plantear también y dar la palabra a Silvia, hay quienes dicen, bueno, ¿qué se hace frente a estas situaciones de violencia extrema en algunos colegios? Efectivamente, son casos puntuales. Si uno ve cuántos colegios son 10 del total de colegios que hay a nivel nacional, ¿no? Pero de todas maneras hay quienes se plantean y dicen, bueno, ¿de qué manera se protege aquí al resto de los alumnos, a los profesores? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Es la solución efectivamente un proyecto como este que acelera los trámites, por ejemplo, de expulsión, Silvia? A ver, el tema es complejo y yo creo que acá se han hecho caricaturas que no sirven al debate. Aquí se han hecho, he hablado solo yo. No, me refiero en el debate nacional, que es un poco más que tú. Ya, por favor, aquí diga. no hacemos caricatura. Quiero que lo aclare, por favor. Es que dijo aquí. No, en el país, ya. En el país la discusión que existió. se ha polarizado, Ya. y cuando tú polarizas, por lo general reduces la discusión y se hacen caricaturas. A ver, ¿qué ha pasado? Y lo que yo he sabido es que los tribunales están fallando a favor de los niños que han cometido delitos y en contra de las resoluciones de los colegios. Por ejemplo, conozco 2 casos puntuales. Un niño entra con un arma de fuego al colegio, el colegio lo suspende y los tribunales dicen que no pueden suspenderlo y la superintendencia le pasa una multa de 40 millones de pesos. Un caso. Segundo caso, unos niños entran a la casa, al domicilio de otro niño, incendian la casa y el colegio expulsa a esos niños. Y el Tribunal de Justicia decide que esos niños no pueden ser expulsados porque no está en el reglamento interno, ¿verdad?, la sanción por incendio de hogar, ¿ya? O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se soluciona el problema con esto? Por supuesto que no. Pero el colegio, su primera prioridad tiene que ser proteger a los niños y las personas que trabajan en ese colegio. Cuando un niño abusa sexualmente... Déjame terminar. Sí, la voy a dejar. Educar es proteger a los niños su seguridad y su integridad. Y no son 10 colegios, pasa en muchos colegios que niños que abusan sexualmente de otros niños. Sí, estamos hablando de los casos de violencia que se han conocido. Y de violencia, cuando el Instituto Nacional que lo dice hoy Mira, día, muchas veces cuando los colegios no pueden expulsar a un niño, el niño que es abusado por otros niños se tiene que ir de ese colegio. Entonces, esto es una medida, es una herramienta para los directores para tratar un tema. Y otra cosa, cuando se hacen estos casos de violencia tan grandes, muchas veces esos niños trabajan juntos, en patota. Incluso los psicólogos dicen que a veces es bueno separar esas patotas, ¿verdad?, y meterlos en otros colegios para terminar con estos actos conductuales que muchas veces son por conductas de masa. A ver, ¿solucionas el problema? No. ¿Es una herramienta más? Sí. Obviamente no tiene que ser solamente un tema judicial, sino que también tienes que tener una política de cómo acompañas a estos niños, cómo le entregas psicólogo, cómo le entregas ayuda y cómo el colegio que lo recibe, ¿verdad?, va a trabajar con estos niños y tener una política más integral. Pero obviamente que es una herramienta para proteger a quienes trabajan en los establecimientos y proteger a los niños que están ahí. Y también proteger a esos mismos niños que en estos grupos que a veces se arman, se generan, ¿cómo decirlo?, conductas o culturas incluso de violencia, que si estos niños tú los separas, dejan de tener esas conductas y es una edad temprana. Carlos Larraín. Pienso que el asunto de la violencia en estos colegios hay que verlo también desde el punto de vista de los profesores de a pie, pues, el ciudadano que se esfuerza por concentrar la atención de 30 o 40 jóvenes que están en una edad complicada. Yo fui profe durante 19 años y terminaba transpirando. Porque cuando uno se empeña en transmitir algo, por Dios, que exige no solo cacumen, sino todo un cuento de cómo sintonizar con los niños. Bueno, si se tiene ahí gente que está completamente contra la institución educativa, el pobre profesor va a ser frustrado. Entonces, claro, después vienen los malos resultados en los exámenes y en la prueba de aptitud. Bueno, yo creo que hay que ponerse en los zapatos de los directores, ponerse en los zapatos de los profesores, pensar en los papás comunes y corrientes que quieren que los chiquillos salgan arriba en la vida. Quien decía, son abandonados. Bueno, ¿quién dice que los abandonen? Al contrario, me parece que hay un punto bien tomado. Se puede quizás readecuar a esos niños, reencauzarlos, ayudarlos a resultar en la vida, porque la verdad es que andar
con la capucha puesta y quemando gente, oye, es muy mal comienzo. Porque, si no digo que tú hayas dicho que haya que incinerar a nadie, no he dicho eso, pero tú puedes terminar incinerando a alguien, porque estas cuestiones son así. O sea, el que tire la botellita con benzina, con la mechita y todo el asunto, estudiado, sale en la internet el sistema de preparación de las bombas. Oye, tú vas creando una emulación, hay una edad en que se copian las tonteras. Todos hemos hecho tonteras, ¿o no? Porque, unos más que otros. Unos más que otros, claro. Hay algunos que han terminado, en fin, en cosas indescriptibles. Pero bueno. Como Francisco Vidal. Oye, no, seriamente hablando, hay que cuidar a los chiquillos y respetar a los papás que meten un poco la mano al bolsillo, ayudan a que el proceso resulte. Hizo sus tareas, mijito, apague la televisión en la noche. Y el otro ñato llega y tira una bomba. Bueno, yo no creo que sea abandono. Ahora, se dijo también de que había poca preocupación por esa edad. Oye, en Chile el Estado destina el 20% del presupuesto a la educación. ¿Es así? No, 20%. Enorme. ¿Ah? Enorme. Es gigantesco. Entonces, 18.000 millones sobre 65.000. Eso te da como el 20%. Hay que ver a qué. Bueno, eso es otro cuento. Si el Estado ya sabemos... es que como citan lo que yo dije, Bueno, que pero estoy aclarando que hay un cierto abandono a esta Más del temática. 20. Francisco Vidal. Que se pierda plata entre medio, eso yo no lo niego. Más del 20. Más del 20. Francisco Vidal, ¿cómo entonces compatibilizar por una parte la protección que decía Silvia a esos estudiantes, a esos profesores, y por otra parte permitir que sigan en otro colegio, que sigan estudiando, que alguien se haga cargo también de esa situación, de ir al fondo, dicen muchos, de lo que pasa y que hay detrás de esos hechos de violencia? Yo tengo soy más, en ese sentido, más conservador, si tú quieres. Bueno, yo hago clase toda la vida. Empecé el año 79. Incluso siendo ministro, mantuve un cursito. Así que a mí no me cuentan cuentos. Nunca he hecho clases, salvo mi práctica en colegio, pero son alumnos de pregrado, primero, segundo, tercero. Y para un profesor es intolerable que tú tengas tiene que haber un límite. Y lo que pasa es que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo cuál es ese límite. Y yo creo que tirarle benzina a un profesor o agarrar a peñascasos dentro de un colegio a otros alumnos y a los carabineros, no nomás. Ahí está el límite. Ahora, no se trata de mandarlo a Siberia, compadre, porque ahí lo hundes más. Yo creo que lo que le falta al proyecto es un procedimiento que está en la ley, además, de acompañamiento, palabra tan usada en otros proyectos, a la familia y al compadre. Porque no se trata de sacarlo de la sociedad, porque si ese... Mira, yo tengo alumnos que pertenecen a estos grupos, y he conversado mucho con ellos. Además son grupos políticos, no es un tema de compadre que se pone la bomba, no. Hay varios, ¿ya? Están a la izquierda del Frente Amplio, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? O sea, que te cuenta que en una universidad que hago clase, Carlos, tú te puedes caer de la silla, pero en la Universidad Alberto Hurtado, las juventudes comunistas son la derecha. ¿Qué te parece? No nos caemos de la silla. ¿No? Estamos re bien. No, te digo, un dato de la realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces yo creo que el proyecto, yo creo que lo necesitan los directores, no todo está circunscrito, pero que tiene que ser acompañado porque tú no puedes mandar a esa familia y a ese adolescente a una especie como de muerte cívica. ¿Cómo esto de mandarlo a un colegio en la periferia? Es una cosa ridícula. ¿Y qué pasa con esos colegios también, ¿no? Que tienen que recibir a esos alumnos. Cortito, yo estoy de acuerdo, hay que tener límites. Esta sociedad tiene que ser el equilibrio entre derechos, muchos derechos, pero también algunos deberes mínimos. Y en la relación profesor-alumno-comunidad tiene que haber límites. Además, si no hay límite, tu labor, mi labor como profesor no sirve, pues. Estéril. ¿Soluciona este proyecto Aula Segura el problema de la violencia que se ha dado en algunos establecimientos, Loreto? Yo creo que indudablemente este es un tema profundo, no es un tema que se va a solucionar solo con un proyecto. Pero ¿cuál es lo que yo veo positivo de esto? Esto es un proyecto simple, es un proyecto acotado, es un proyecto que va en la línea de lo que hemos ido conversando acá. Cómo uno pone límites, cómo uno de verdad le da un protagonismo importante a los papás, a los directores, porque esa es la realidad hoy día. La realidad hoy día es que
indudablemente se ven sobrepasados por hechos extremos de violencia. Aquí no estamos hablando ni de toma, ni de manifestaciones, estamos hablando de temas de violencia. Y yo creo que el proyecto recoge muy bien, primero, lo que tipifica el tema de las armas, tipifica el tema de las drogas, tipifica el tema de elementos explosivos. Entonces, en ese sentido es un proyecto acotado y es un proyecto que además cuando uno lee, y en ese sentido, Kena, como comentarte un poco del director del Liceo de Aplicación, efectivamente es exalumno. O sea, es de aquello así, yo lo veo. Yo tengo 2 papás que estudiaron en el Liceo Emblemático. Mi papá estudió en el Estado, en el Instituto Nacional, mi mamá en el Liceo 1, y veo cómo ellos ven cómo se ha ido destruyendo un poco el tema de la educación pública en estos liceos emblemáticos. Entonces, este proyecto, este exalumno que llega de director por ADP, Alta Dirección Pública, también es importante decirlo porque ha seguido un proceso para hacerse cargo de este desafío escolar. Indudablemente es relevante darle hoy día un espaldarazo. Él, por ejemplo, dice, esto trasciende a los manuales de convivencia, procesos lentos, hechos delictuales que no se deben dejar pasar, seguiremos con energía, pero los necesitamos a todos y a todas. Esas son declaraciones textuales del director. Entonces, yo siento que hoy día el gobierno se hace cargo de esto, es un proyecto acotado que se suma a otro proyecto que se presentó incluso en julio, que tenía que ver con el tema de incivilidades en el tema de conductas sociales. Entonces, yo siento que esto va apuntando a ir dejando muy acotado el tema de los límites que hoy día son importantes como sociedad. Así que yo creo que esto es congruente, está en la línea de lo que ha ido trabajando el gobierno. Pero le falta la otra patita, ¿eh? ¿Qué patita? Que hay que acompañar. Es que, ¿sabes qué? Deja terminar ahí un poquito. Lo que eso te iba a decir es que yo creo que es importante decir que el proyecto considera al ministerio, a la superintendencia y le da atribuciones a distintas instituciones para que efectivamente asegure un justo proceso, para que efectivamente trabaje este tema de apoyo psicosocial. ¿Cómo un justo proceso si lo puede expulsar de forma inmediata? En ese momento el tipo va y lo expulsa. Está bien, pero Kena, ¿cuál es el debido proceso? Es que el debido proceso no quiere decir que no pueda después incluso... ocurrir. Después. Que tiene 5 días, pero es que incluso el proyecto lo declara, que tiene 5 días... Pero si ya existe la posibilidad de que expulsen a los alumnos. Por eso lo quise leer. El mismo director dice... Esto trasciende a los manuales de convivencia. Y aquí quiero precisar, por ejemplo, si uno escucha a este director, él, el día, todavía aquí lo tengo anotado, en junio del 2018, dijo que iba a aplicar los manuales de convivencia cuando se encontraron y fueron detenidos fuera de las dependencias estudiantes con artefactos Molotov. ¿No es cierto? Y él dijo que iba a recurrir a todas las instancias, los manuales de convivencia, pero eso fue en junio. Hoy día estamos en septiembre y esto fue escalando. Entonces, yo creo que hay que asumir... En junio habían 44 alumnos con orden de expulsión. Hay que asumir que la institucionalidad y los manuales de convivencia existen, pero son muy lentos. Y aquí estamos hablando no de cualquier tema de violencia, estamos hablando de violencia extrema. Y queda súper tipificado en el proyecto. O sea, aquí no estamos hablando, dice, el tema, lo dije hace un ratito, dije, el tema de las armas. Mira lo que dice, agresiones graves a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. O sea, yo creo que es un proyecto que se hace cargo de un tema puntual, muy complejo, que afecta mucho hoy día a las familias, a los adolescentes y a la comunidad escolar, si al final se ven amedrentados. Yo creo que hoy día es importante que esto va en la línea de ir recuperando la civilidad en la educación pública. Ahora, la ley no establece ya sanciones para este tipo de hechos, Aldo Cornejo, porque es una de las cosas que se ha planteado, ¿no? Es decir, bueno, si esto ya está establecido, se sanciona, existe en el Código Penal, ¿por qué crear una figura especial en este caso? A ver, no es una sanción yo estoy de acuerdo penal. con Silvia que la expulsión no resuelve el problema, pero es una medida que hay que tomar en algunos casos extremos. De eso no tengo ninguna duda. No resuelve el problema expulsar a un niño, los problemas conductuales, incluso pueden ser el reflejo de su vida familiar, etc. La ley de inclusión, que fue muy discutida en su minuto y que puso el acento solamente en el término del lucro, etc., contempla la posibilidad de la expulsión o de la cancelación de matrícula. Lo que hace, creo yo, hasta donde uno conoce, porque la verdad es que el proyecto no lo conocemos, pero por la información de prensa, lo que hace el proyecto es incorporar 3 causales que hoy día no están en la ley, que es el tema de las bombas Molotov, en fin, comportamientos ya de carácter extremo. Por lo tanto, incorpora 3 causales nuevas. Yo creo que el punto es el siguiente, sin conocer el texto de la ley. Pero entiendo yo que lo que hace el proyecto es tratar de agilizar los trámites de expulsión. Claro. ¿Sí? Eso es. Porque hoy día el director, para expulsar a un niño del colegio, de un establecimiento, tiene que hablar con los padres, después notificarlo de la expulsión, hay 15 días para poder reclamar,
ahí interviene el Consejo de Profesores, es decir, es un trámite bastante... Son por lo menos 25 días más o menos. El alcalde Alessandri hablaba de 45 días, no sé exactamente será eso, pero los hechos. Lo que quiero decir es que lo que el proyecto tiene que asegurar, en mi opinión, son dos cosas. Uno, que efectivamente el alumno sujeto a una medida extrema como es la expulsión tenga condiciones para que haya efectivamente un debido proceso. Porque de lo contrario va a ocurrir lo que decía Silvia, que vamos a terminar judicializando todas las medidas que tomen los directores de los colegios. Van a terminar todo con recursos de protección en la Corte de Apelaciones, diciendo que atentan contra el derecho a educación, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, yo creo que hay que profundizar las medidas que el Estado debe tomar en el caso de las expulsiones a las que hacía alusión Pancho. Porque hoy día, por ejemplo, existe la obligación de la superintendencia o del ministerio de reubicar al alumno en otro colegio. Pero yo creo que eso hoy día es completamente insuficiente. Y en consecuencia, sin conocer el proyecto, reitero, normas para asegurar el debido proceso. En segundo lugar, una profundización de los planes de acompañamiento respecto a aquellos alumnos que han sido expulsados. Hay mucha gente entendida en la materia que sostiene que y con razón creo yo, que la expulsión no es la solución, ¿ya? No es la porque solución. Podría incluso agravar la conducta. Claro, pero incluso podría agravar el comportamiento o la conducta que ese estudiante puede tener derivado a lo mejor de su entorno familiar, etc. Pero yo quiero concluir diciendo que a mí me parece que lo que hemos visto en la televisión, en el Liceo de Aplicación y en otros colegios, es inaceptable, porque también el Estado tiene la obligación de asegurar el derecho a educarse, no cabe ninguna duda, pero también tiene que asegurar el derecho del resto de la comunidad escolar a educarse con tranquilidad y a proteger a los docentes, a los paradocentes o al asistente de la educación, en fin. Yo creo que con las correcciones que haya que hacerle al proyecto, yo creo que es una medida a esta altura necesaria. El presidente decía, nuestro gobierno va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden crear un clima de terror al interior de los establecimientos educacionales. Kiana Lorenzini. Bueno, primero, supongo que cuando dice disfrazado de estudiante está hablando de estudiante, porque si dijera eso, bueno, entonces entramos en otra parte que gente que no es estudiante vaya a hacer eso demanda. Aquí claramente son estudiantes del liceo y todo lo demás. Me parece además que, pucha, con qué rapidez salen a declarar delincuentes a los estudiantes cuando no declaran delincuentes a otras personas que sí y las liberan. Estoy hablando de los criminales de lesa humanidad. Yo creo que es que es un tema súper importante, porque en menos de 2 semanas ya tienen todo listo, tienen un proyecto de ley que espero que el Frente Amplio y lo que quede la nueva mayoría utilice la cabeza y piense que son nuestros hijos, nuestros jóvenes. Yo, si una hija mía hiciera una cosa así, yo no espero que la expulsen del colegio, yo espero que una comunidad del colegio, no que un director aterrado se asuste y empiece a expulsarme del mundo, sino que hay una comunidad que se una para pensar en comunidad cada caso, porque todos los casos son diferentes. Nosotros, nuestra generación, sobre todo los 3 que estamos aquí y el señor Vegete que está ahí al frente, tenemos una visión de dictadura y democracia. Déjame hablar. Sí, dictadura y democracia. Y estamos bastante, relativamente, salvo todo lo que es derechos humanos, que hay impunidad, estamos relativamente viviendo una democracia que nos queda cómoda. Pero ¿qué le estamos entregando a los jóvenes y a las jóvenes hoy día? Ellos viven de otra manera, no viven como, déjenme terminar, no viven como nosotras, no viven como nosotros. Para ellos es un mundo súper opresor. El neoliberalismo es súper opresor. El que no tenga libertad de expresión es súper opresor. Entonces, va a la comunidad y ¿qué decía el presidente de la República? Rápidamente, cosa que pocas veces hace respecto a otros delitos, dice, vamos a sacar una ley que, insisto, no es la mejor idea expulsar a los alumnos y a las alumnas que se encapuchan y que cometen estas desmanes que son atroces y que ya los condené y no los voy a seguir condenando, sino que quiero saber por qué. Tenemos que entender
¿Por qué estos jóvenes y estas jóvenes llegan ahí? Si no solamente pasa en el liceo de aplicación, nos pasó en la marcha. En la marcha del 11 de septiembre nos pasó que jóvenes encapuchados, yo lo dije hasta el cansancio, eran cabros de 15, 16 años. Pero Kena, ¿cuál es el límite? Déjeme terminar. El límites tienen que haber, por supuesto, pero eso tenemos que consensuar. ¿La violencia con más violencia estamos de acuerdo? No. Tenemos que encontrar una solución. Sobre todo en los colegios tienen el deber, en la obligación de entender a sus alumnos. No al revés, no mandarlos para la casa y mandarlos a la superintendencia para que los lleve a un colegio de 3 años. De 3 horas contaba un alumno que se demoraba 1 hora y media ida y 1 hora y media vuelta. Y para terminar, vuelvo a insistir, chiquillos, lolos, aquí tenemos que preguntarnos ¿por qué existen estas cosas? Si esto no es porque los cabros sean delincuentes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Se lo pregunto a Silvia Loreto, pero Carlos Larraín quiere contestar. Yo le voy a dar, antes. por favor, la palabra a don Carlos, porque... Yo enché la tercera edad esta semana. Ah, sí, bueno, estamos pero en buena espera. compañía. ¿Ves? Pues yo tengo que rectificar lo de vejete imparti. ¿Viejito dije o vejete? Vejete. Ah, está bien Vejete. entonces, menos mal. Oye, Pensé que te había pero dicho tienes que viejito. conceder que bastante bien conservado. Sí, sin duda. Diga algo. No pues, voy a diga- decir no voy a decir nada. Bueno, ya. Me Pero niego. ¿Por qué? Me niego a decir si está bien Pero conservado porque no sé la edad que tiene. Si tiene 90, está bien conservado. viste. Entonces, Bueno, Si tiene 90, está bien 78. sin conservado. recurso a tintura de pelo, ninguna maroma. Pero no me refiero a ti. A ver, oye, No, en obviamente, general. aunque el verde te sienta mucho. Mira. Lacho a la derecha es lo más lacho No, que he pero visto ¿cómo se yo. te queda tan bien el verde? Ella Sí, hasta aquí ya- Pero ¿cómo? Pero si nosotros lo hemos conversado. Oye, Está muy pero bien. Ya, pero seriamente, vamos al Vamos fondo. al tema. seriamente, que Más allá de la edad. los niños necesitan un marco para educarse. Los colegios no pueden ser una asamblea, si no hay caso. O sea, No dije asamblea. Bueno, pero Ya. un- No, es que un no acuerdo- tergiversemos, no te pongáis como Pero- Miller, por favor. ya, bueno, Aunque Miller- esté en su asiento. No se aproveche No me de concepto, tergiverse. Miller. Dijiste que la comunidad hable. La comunidad para hablar tiene que reunirse, conversar, parar la mano y Un votar. grupo Yo no veo a los papás del representativo. mismo curso echando al amigo de su hijo. Pues seamos realistas, porque tiene que haber un grado de autoridad en los colegios. Y repito, ¿cómo no se va a ir al piso de la educación pública si acaso se llegara a tolerar este tipo de conducta como cuestión habitual? Y existe el efecto de emulación si la violencia tiene su atractivo. Yo soy capaz de tirarle una bomba a este jetón, el vejete que tengo al frente, que somos los preferidos para la ocasión, porque tenemos menos vitalidad para correr, etcétera. Y el pobre ser está sentado parado en una tarima al frente, sí, muy expuesto al papel del profesor ordinario corriente. Y luego el papá y la mamá que mandan al chiquillo con esfuerzo al colegio no quieren que el chiquillo entre en esa espiral. Yo creo que este asunto, si se lleva bien, como ha sido dicho aquí con mucha más propiedad que yo, oye, si se lleva bien puede ser la regeneración para muchas personas que eligen mal el camino de la violencia. Oye, Ese camino de la violencia no le nota, ayuda a nadie. Carlos, y en un punto central, se rompió la tendencia a la disminución de la matrícula de la educación pública. Bueno, gracias a los inmigrantes. Otra cosa buena que Ya, le debemos a está los bien. inmigrantes. No, yo lo celebro, dejo Pero constancia. fíjate que 13.000 alumnos más se rompió una tendencia que venía del Estupendo. 2002. Perdona, Sí, Yo pero no Silvia, Una no interrupción. conozco ningún Permíteme país decir- del mundo donde los alumnos puedan rociar a sus profesores con benzina y no ser expulsados. Sí, yo estudié en Alemania, conozco la realidad de distintos países, no conozco ningún país del mundo que tolere esto, digamos, y países donde tienen toda la infraestructura y tienen muchos recursos para apoyar a los niños. No conozco. En segundo lugar, y estoy de acuerdo, Kena, que no es la solución. O sea, acá hay un problema de fondo que tenemos que abordarlo, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Un colegio tiene que poder asegurar que su comunidad va a estar protegida y que la vida de esas personas va a El estar límite protegida. empieza en la sala de Tú clase. puedes, o sea, esto puede escalar ese y es el campo de pueden batalla. incendiar a niños acá. O sea, tenemos que tomarnos esto en serio. Ahora, ¿es la solución mandarlo a un colegio de periferia? Pero por supuesto que no. La ley de Como inclusión... los curas que los mandan para la Una de las periferia. cosas buenas que tiene la ley de inclusión es que cualquier niño que es expulsado de un colegio puede postular a cualquier colegio que él quiera, que reciba recursos del Estado, y los colegios, si tienen vacantes, están obligados a aceptarlos con el nuevo sistema centralizado de admisión, lo que es muy positivo. ¿Soluciona ese problema? Tampoco lo soluciona. Acá tiene que haber un acompañamiento a este niño con recursos del Estado y tener un programa de apoyo a estos niños. Pero ojo, Pero realismo, realismo. Aldo Bueno, y que la Loreto. realismo Silvia, entonces. porque no hay acompañamiento. Aldo y Loreto brevemente Yo creo que para aquí- ir cerrando el tema, porque Yo tenemos creo que otras uno cosas que tiene que hablar. distinguir porque si no se confunde, hacer una distinción. Lo que la ley hoy día, la ley de inclusión, Sí. lo que abordó fue que no se podía expulsar ni cancelar matrícula de un alumno
por razones políticas, razones sociales, razones económicas, rendimiento académico. Tomó medidas estableció medidas para que tú no puedas expulsar en un momento en que el niño no pueda encontrar matrícula en otro colegio. O sea, yo creo que ese tema se protege. Fue muy discutido, pero mantuvo la posibilidad de expulsar o cancelar la matrícula. Por una razón muy simple, porque en este caso la ley no se puede hacer cargo, discúlpame, del tema de fondo que todos compartimos. Lo que hace la ley es sancionar una conducta objetiva que infringe la ley. Eso es. Porque una persona que intenta quemar a otro, como vi a un carabinero incluso, está cometiendo un delito. Y lo que hace el proyecto es decirle, mire, cuando usted tenga conductas tan graves como estas, yo a usted lo voy a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Tiene que asegurarle a esa persona, que puede ser objeto de una sanción, todas las posibilidades para que se pueda defender. Y yo creo que actualmente la ley lo tiene, y lo que hace el proyecto, reitero, que no he leído porque no está todavía enviado al Congreso, en el fondo es introducir causales a la luz de la experiencia que ha pasado en los últimos días. Oye, y una cosa y termino de inmediato. Sí, Mira, si hubo un factor, a propósito de lo que decía Pancho, que influyó en la disminución de la matrícula en los colegios públicos, fue precisamente la inseguridad. Fue la inseguridad que tenían los papás, porque aquí no eran agresiones a alumnos, agresiones a profesores, que eran normalmente víctimas de la violencia. Entonces, no discutamos... Hubo una telenovela en el Canal 7. Yo creo que no. ¿Te acuerdas? Sí, Súper famosa. Una serie. La serie. El profe, el reemplazante. ¿Viste? Mira, Loreto Seguí. no, yo siento que acá, más que... yo creo que estamos bien de acuerdo en el panel, exceptuando, yo entiendo que Kena no le gusta esto, pero de que esto es un proyecto necesario, que tiene tal vez aristas que van a tener que ser profundizadas en el proceso, como lo que estamos viendo el acompañamiento, un proceso justo, cómo vamos a hacer el acompañamiento psicosocial de los alumnos. Yo quiero poner un punto que lo preguntaste tú, Andrea, lo hablábamos con Carlos, es que el tema de la familia. Yo creo que acá, por una parte, también se empieza a proteger y a poner un énfasis en las familias y aquí en aquellos papás, que uno lo ha visto, que están preocupados de aquellos hijos que sí quieren ir a estudiar y que no quieren verse envueltos en este tipo de violencias muy concretas. Estoy de acuerdo contigo, Kena, que esto es un tema de comunidad escolar, pero esa comunidad indudablemente también tiene que ser protegida. En el caso de esta violencia extrema, la pregunta es, ¿y dónde están esos papás también? Seguramente hoy día, trabajando hasta la hora del puede lunes. ser, pero tienen una responsabilidad, escúchame, pero tienen una responsabilidad que no pueden eludir. Y hoy día en la masividad y en solamente se ven escenas y no queda en nada. Y yo creo que hoy día es el minuto de que también se empiezan a hacer cargo, primero, de este tipo de hechos, porque son menores de 18 años. A los padres también hay una responsabilidad. La ley señala que tienen el deber de involucrarse en el proyecto Por eso educativo. digo, y hoy día pasa muy colado. Hoy día vemos, dame un minuto, hoy día vemos que se lanza la Molotov, vemos que se le lanza a Carabineros, que podría haber quemado incluso a otros compañeros. Y la pregunta es, ¿y qué pasa respecto al tema padres, familia? Y hoy día esto nos obliga a discutirlo. Y yo creo que eso es positivo tanto para los que están llevando a cabo la violencia, que son chiquillos que yo creo que hay que apoyar, no se debe abandonar, pero también resguardar al resto, que son la gran mayoría, pues esto es muy puntual, que también quieren seguir estudiando. Y entonces es justo preocuparnos de ambos lados de la moneda, como digo yo. Solo quiero agregar Kena, una para cosita, cerrar, porque no tenemos que cambiar de cortita. Sí. Una cosa es expulsar, que yo estoy de acuerdo, a un alumno que tiró una molotov solo, pero otra cosa es mirar un fenómeno donde no es uno. Son varios alumnos y tenéis 50 personas. Es que quiero decir que la expulsión, cuando es un alumno que comete un delito, pero cuando ves que en una comunidad tenéis 30 o 40 cabros en la misma acción, pero avalando, déjeme terminar, avalando esto, hay una preocupación mayor. No vaya a agarrar y los vaya a expulsar a todos. Empecemos a reflexionar como país. Pues empecemos a reflexionar es justamente el contrario. O sea, cuando tú tienes un alumno con ese problema, tú como comunidad lo puedes trabajar y puedes tener un psicólogo y puedes trabajar con él. Cuando tú tienes un grupo, una pandilla, entonces como país te haces cargo. Entonces como país te haces cargo y muchos psicólogos dicen que lo que conviene, sobre todo a edad temprana, es separar esas pandillas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque por lo general hay un líder y son conductas que se repiten. Pregúntale a Daniel Jadwe cómo lo hacen Recoleta, que no tiene ni un problema. Bien. Bueno, preguntémosle. Un tema que da para harto, pero tenemos que revisar también lo que ha pasado durante esta semana en relación
a la demanda de Bolivia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ya sabemos la fecha de conocimiento del fallo, el próximo 1 de octubre. Y lo que ha planteado el canciller Roberto Ampuero en términos de que habría un giro, ¿no?, de la postura que ha tenido el presidente Evo Morales, que podría estar preparándose para un fallo no favorable para su país. Lo primero es preguntar si es posible anticipar un escenario favorable para Chile o no estamos en condiciones, y que habría de ser bastante prudentes en ese sentido. Francisco Vidal. Yo creo que no va a pasar nada independientemente del fallo. ¿En qué sentido no va a Creo pasar que hay nada? mucha pirotecnia. No. Mira, esto es una batalla diplomática en el marco de una guerra diplomática declarada por Morales contra Chile. Eso es. Y el tema de fondo, lamentablemente, no tiene solución. Yo soy partidario de darle salida al mar a Bolivia por un corredor al norte de Arica, paradojalmente como lo planteó Pinochet. Con dos condiciones: compensación territorial, que los bolivianos le dijeron no a Pinochet. Pero ese sueño mío No es viable. no es viable. ¿Sabe por qué? Por Perú. No por mi mala voluntad. Porque la vez que se intentó hacer, que lo hizo Pinochet, Perú dijo no, porque nos metieron un gol de media cancha en 1929, cuando Torre Tagle le dijo a nuestro Conrado Río: oiga, póngame un articulito que diga que usted, Chile, con los territorios que fueron nuestros, no puede ceder un metro cuadrado de lo que fue peruano. Y tengo mi tesis que refuerza eso. Sin la voluntad de ellos. Sin la voluntad de ellos. Y no hay peruano. No existe un solo peruano o peruana que esté disponible para ceder ese pedazo, porque el irredentismo peruano, particularmente de su élite blanca, costeña y de Torre Tagle, nunca van a renunciar, como lo dicen ellos en sus textos, en sus libros, a retornar a Arica. Entonces, mira qué cuadro. Vamos a tener el fallo. Estos muchachos son bien creativos, los hombres de La Haya, los de la Beluga. Ya nos demostraron que con Perú, 35.000 kilómetros cuadrados de mar. Y con Un Colombia. pescado ahí es peruano y es pescado a medio metro chileno. Una cosa que se le ocurre a estos jueces nomás. ¿Ya? Pero, ¿qué le van a decir? Yo creo que le van a decir: siéntese a conversar. Que es lo lógico. Ese es uno de los Sí, escenarios. No son computadores estos tipos. Leen los diarios, tienen pensamientos, muchos son de carrera política. ¿Habría alguien en el mundo diciéndole a los dos países, sabe, que no conversen nada? No. Ahora, si se da Sienten ese a conversar. escenario, Yo creo que ese es el y escenario. el fallo de la Corte Internacional de Justicia es ese, ¿no? Obligar a Chile a sentarse a negociar Listo. con Lo hemos hecho Bolivia. 100 años. Lo ha hecho ¿Ese siempre. qué va a implicar desde el punto de vista político o diplomático, ¿no? ¿Cómo podría ser utilizado por el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, Loreto? No, yo creo que en ese sentido hay que tener claro que lo que Bolivia está esperando de la Corte, que yo creo que no solamente en el caso de ellos, es la obligación a negociar, porque yo creo que eso pudiese ser parte general de lo que podría pasar, pero lo que ellos estaban pidiendo era la obligación a negociar de una salida soberana al mar por territorio chileno. Eso Yo ya creo que eso hay que francesado tenerlo ya. súper claro. Es que eso, yo creo que eso es importante, porque el 2015 Sí, claro. fue parte de lo que la Corte efectivamente dijo que no iba a pronunciarse respecto de eso. Lo dejó Pero el juicio sigue, por lo tanto, el 1 de octubre podría volver a tener que ratificarse eso, ¿no es cierto? Ya. Porque el 2015 ya dijo que no se iba a pronunciar respecto de la salida soberana porque no le corresponde, y yo espero que esté en la misma línea, porque hoy día lo que está buscando Bolivia, a mi entender, indudablemente, y ha sido la postura también un poco no solamente del gobierno, yo creo que el tema de Estado chileno, es que efectivamente Bolivia estaba buscando territorio chileno a través de esta solicitud a la Haya, y yo creo que indudablemente eso es un tema de Estado. Creo que es bueno. Leí ayer que el presidente citó a los parlamentarios, a distintas líderes políticos, porque creo que este tema, yo creo que Chile siempre ha dado muestras de tener una unidad para enfrentar este tipo de temas internacionales, que me parece positiva. ¿Sabes lo que nos falta, Loreto? Sí. Hablar es más directo, que no es propio de la Cancillería. Más de las directo cancillerías. respecto de la situación con Bolivia. Tú no dices. tienes una solución con Bolivia si no es la negociación entre tres. Porque no hay gobierno en el mundo que permita que el país se corte. Porque la lógica boliviana alternativa es el enclave. Pero ojo, enclave con continuidad territorial. Dime si hay un solo gobierno en el mundo que permita y que debiera ser a la altura de Antofagasta.
Porque no puede ser Tarapacá, porque Tarapacá fue peruano. O sea, lo que siempre... No, hay países que ¿Te puedo están decir una cortados, cosa, pero- FCQ? Yo creo que aquí Croacia, lo único que me faltó un decir Exacto. es que yo sí creo, y es una opinión Danzig. personal, es que Bolivia equivocó un poco el camino. Yo creo que Chile ha sido un país razonable en la relación con Bolivia. No es menor lo que hoy día pasa respecto del puerto de Arica, que efectivamente es un puerto al servicio mayoritariamente de carga peruana, cumpliendo el Tratado de 1904. Más del 80% de la carga es boliviana, tienen ciertas condiciones favorables y especiales. Que no tienen otros puertos. Que no tienen otros puertos. El 80% de la carga del puerto de Arica es boliviana, tienen más de 365 días de almacenaje gratuito, producto de la interpretación del Tratado 1904. Voy a hacer una pregunta a todos. Y esto no se habla mucho. Entonces yo creo que es importante decirlo. Yo creo que Bolivia equivocó el camino, es un camino, como dice Francisco, más político. Yo creo que Chile es un país razonable, podría seguir avanzando en esa línea. Y bueno, esperemos que se retomen esas conversaciones que a todas luces el gobierno ha manifestado de apertura al diálogo diplomático, a restablecer relaciones diplomáticas, por más que hoy día hayan, pero formalmente no existen porque Bolivia no ha querido. Aldo Entonces, Cornejo. No, mira... Y quería hacer una pregunta, Francisco. ¿Qué pregunta quería plantear? A ver si la contesta Aldo. Si Perú no nos pusiera objeción, dime que no sería la solución Sí, perfecto. de por vida. Por supuesto. Por supuesto que sí. Mira, además yo una vez lo vi, además he estado ahí. Tú sabes que es el corredor, que son 5 kilómetros de ancho, que se expande arriba porque pero por eso es que la compensación territorial es clave. Ahora, este es un sueño mío. No, pero si no Pero- es tuyo. Es Sueño- Pero un sueño erótico, Sí, porque... erótico. Aldo Cornejo. Veo que se conforma con poco, pero no, eso lo propuso Pinochet Sí. y se debatió ad nauseam y no resultó por la oposición peruana. Exacto. Pero quizás las condiciones con Perú cambien y como tú muy bien señalabas, ¿por qué no tener una conversación de a tres? Tiene que Quizás ser de Perú tres. está saliendo del recuerdo de Es Chorrillos muy- y Miraflores, que les duele. Sueño Especialmente erótico a la de- población blanca como El dices sueño tú. erótico de Pancho de entretener sería promiscuo. Claro. Sí. no, pero Sería un chido. ¿Por qué? Aldo. ese sería Esto está el cayendo. camino. Por favor, una promiscuidad. No, yo- Concentrémonos. No, yo creo que, a propósito de lo que decía Loreto, yo creo que lo que no está en juego bajo ninguna circunstancia, independientemente de lo que resuelva la Corte el día 1 de octubre, es que aquí no está en juego ni la integridad territorial de Chile, ni el tema de la soberanía de Chile respecto de su territorio. Y en consecuencia, lo peor que creo yo que podría ocurrir, dado que los temas territoriales y de soberanía fueron excluidos en las cuestiones de competencia, es que Chile reciba La sugerencia. la sugerencia de conversar, de negociar, dialogar con Bolivia, cuestión que Chile ha venido haciendo hace mucho tiempo. Y yo creo que Permanentemente. sí en el último tiempo se ha hecho algo que yo creo positivo desde el punto de vista de la Cancillería, que es, y de algunos actores políticos, reconocer que efectivamente con Evo Morales es imposible sentarse a conversar. Porque aquí tenemos intereses distintos. No, obvio. El gobierno chileno ha sido en eso muy responsable, todos, y muy apegado al tema jurídico. Y sin embargo el tema moral es un tema político, es un tema político interno. Yo no sé si será efectivo o no, pero hubo una información de prensa Sí, de que una, viene hoy día en de el una diario. reunión de Morales con los Con expresidentes los bolivianos, expresidentes y donde excancilleres. uno de los reparos que se le hicieron al presidente Morales fue precisamente decirle, mire, pare el asunto porque aquí hay una utilización en función de una eventual candidatura presidencial. Entonces yo creo que más allá del fallo del día 1, O sea, no va a pasar nada. tiendo a pensar que no va a pasar nada. Y en segundo lugar, creo que se va a seguir la tradición en Chile de que el tema con Bolivia, como cualquier tema de relaciones internacionales, es un tema en el cual no hay cuestionamiento de ninguna naturaleza y no tengo ninguna duda que todos vamos a estar el día 1, cualquiera sea la decisión de la Corte, detrás del jefe de Estado, que es el que conduce las relaciones internacionales. Silvia Izaguirre, ¿ha sido adecuada la línea que ha tenido la Cancillería chilena? Oye, Francisco Vidal plantea algunos reparos respecto a la postura histórica de las cancillerías. Son demasiado como... Bueno, no. Tiene que ser más directo. Bueno, Quiere yo que no podría ser mencione- quiere que canciller. A ver, mencione al Silvia. Perú. Yo creo que también Perú. este es un tema también como de marketing de países. O sea, Chile, pero sí es verdad. O sea, acá, si el Haya dice que Chile tiene obligación de negociar, Bolivia va a creer que triunfó, ¿verdad? Y Chile, por supuesto, y nosotros vamos a sentir que de nuevo estamos con la espada arriba del cuello y internacionalmente nos pone una situación, digamos, no compleja, pero siempre estamos teniendo que dar explicaciones internacionalmente. Y yo no entiendo... A ver, Evo Morales nunca le ha pedido a Perú que ceda
y que lo ayude y lo apoye en esta petición. Nunca le he pedido a Perú, y la pelota está en Perú. O sea, si Chile hiciera la oferta que dice Pancho, que yo creo que podría haber incluso como consenso nacional en eso, de decir, perfecto, esta es la salida que nos entregamos. Insulsa, que no le gusta. Bueno, era que no diría Barros Luco. Está bien, pero si llegáramos a ese acuerdo, la pelota la tiene Perú, no la tiene más Chile. Internacionalmente y como imagen de país sería una excelente solución diplomática y donde Evo Morales tendría que pedirle explicaciones entonces a Perú, pues. que nunca se las ha querido pedir. Evo Morales, yo nunca he escuchado en Evo Morales una alusión a Perú respecto de sus peticiones. ¿No sería más razonable que Bolivia le pidiera al Perú y no Chile al Perú? Porque hasta ahora Chile Sí, siempre ha Bolivia demostrado... tiene que pedirle Siempre ha apoyo. demostrado... ¿Y qué hizo la Silvia dice eso? Pero eso, No, dijo si nosotros Chile. hicimos esta No, oferta, se equivocó, no, es es Bolivia a Perú. Bolivia a Sí, Perú. sí, tiene que ser. O sea, nosotros No tenemos Chile a esto, Perú, ¿por qué? ahora Perú tiene la pelota. Es cosa de ellos si pueden otorgar mar a Bolivia o no. Como Y es no de imposible, nosotros. Brevemente, Carlos. Bueno, pero ya la pelota es de Perú, no es de nosotros. Acotación a lo que dice Aldo. Bolivia siempre ha conducido la política exterior peruana frente a Chile. Las 2 veces lo arrastró la guerra. Empezando por Santa Cruz. O sea, siempre la arrastra Perú. Muy bien podría Evo Morales y su equipo, en lugar de estarnos sacando la cachimba tarde, mañana y noche, con pura demagogia. Bueno, ¿por qué no se dirige al Perú y le dice, a ver, seamos hermanitos por una vez? Queremos puerto, queremos tierra. Ustedes conocen el cuento de don Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Cuando se paseaba por Bolivia en un auto descapotable, entonces le gritaban allá, queremos tierra, queremos tierra. Entonces, don Carlos Ibáñez le dijo a la de acá que está en la... ¿Y para qué quieren tierra si no tienen...? No, queremos puerto, queremos puerto. ¿Para qué quieren puerto si no tienen tierra? Mar, no tiene mar. Oye, qué ven... Oye, está enredado, tú quieres mar. Lo digo de nuevo. Repita, por favor. Gritaban, queremos puerto, queremos puerto. Entonces el viejo dijo, no, pero si no tienen mar, ¿para qué quieren puerto? Ya, ahí está corregido. Ya. Oye, que le pida ayuda a Perú, pues de una vez por todas y no friegue mal. En eso hemos fallado. Ahí está, pues ese es tu punto. Porque la opinión pública chilena masiva no tiene, por culpa nuestra, la conciencia de que el problema no tiene solución, salvo Perú. Perú. ¿Quién Se es? meta Perú. Lorencini. Y se llama Perú con P de patria. Ah, mira, No voy a seguir porque la R de rifle, programa ahí ya, hasta ahí llego. Bueno, yo creo más bien en la propuesta de Simón Bolívar, en realidad, y que creo que estoy un poco desfasada en la época, pero de la unidad latinoamericana, de las no fronteras, de darnos los espacios, o sea... Y hoy día todo eso es imposible porque vivimos en un mundo de codicia espantosa, de que esto es mío. O sea, yo realmente soy de las que creo que hay que darle más a Bolivia con soberanía de la mejor manera posible y ojalá Evo Morales no lo hubiera utilizado para sus campañas, porque eso ha pasado muchas veces, no solo con Evo, sino que con otros, que cada vez que tienen un conflicto se tiran contra Chile y hacen show. Qué pena que Evo haya llegado a eso, porque finalmente nunca logran formar gente que los reemplace, entonces ellos se sienten con que lo están haciendo bien, entonces quieren seguir, y me parece que no. Ahora, yo creo que hay que darle para Bolivia, hay que buscar una alternativa, hay que ver si Perú es el tercero, bueno, habrá que ver cómo se conversa también con Perú y a lo mejor exigirle, si saliera, por ejemplo, que nos toca obligatoriedad de negociar, nosotros le podríamos decir en las negociaciones, ok, pero ustedes tienen que hablar con el Perú y conseguirse porque nosotros le vamos a dar esto. Ahora, nuestro mar no es tan nuestro. No, si es ya de también 7 familias. ya sabemos también esa cuestión. Entonces tampoco nos olvidemos de que aquí hay una cuestión que es mayor. O sea, que el mar no es de todos los chilenos y todo. Lo que pasa es que hay un chauvinismo también de querer no ceder nada. Aquí hemos entregado nuestro mar, han hablado de los pescadores artesanales, que es una cosa atroz. Escuchaba a un dirigente que decía cómo pescaban antes y cómo pescan ahora, porque no alcanzan a pescar con la pesca de arrastre y todo. O sea, tenemos también que ver que nuestro mar no es de todos los chilenos, es de súper poco. Pero, muy breve. Sí, pero espérate, es que tampoco quiero que se nos pase de largo de que tanto chauvinismo tampoco hace bien. Yo creo que hay que buscar una salida para Bolivia, que tampoco es que la una guerra... sola quena. Sí, pero no, de acuerdo que igual sea... Pero quiero decir... Una cosa para que no nos escuchen. Mira, ¿A quiero ti te decir gustó el fallo que anterior, tratados... Quiero decir algo. En lo personal, aquí personal hablo yo, que tratados antiguos también pueden ser revisados. Porque tampoco digamos que la guerra...
De común acuerdo. Tampoco digamos que la guerra del Pacífico... Tampoco digamos que en la Guerra del Pacífico nosotros fuimos las Santas Palomas. Todo esto es revisable. Se llama la guerra del salicho. Ya, entonces hay que trabajar en pos de compartir. Y aprovechar el panfleto, démosle el mar a las 7 familias. Loreto, voy a cerrar. Devuelve la pausa. Loreto, ya pues, devuélvanos el mar, pues. Sí, pues, ya, Loreto, eso mismo. Para cerrar, no tengo que ir a la para pausa. quienes nos están escuchando, yo creo que tiene que quedar muy claro que esto es... no es el éxito de Bolivia la obligación de negociar. Eso se ha hecho siempre, pero para quienes no escuchan, es la salida soberana al mar por territorio chileno. Porque lo que no nos puede pasar es que el 1 de octubre, como tú decías, Silvia, la gente, la ciudadanía piense que porque se dijo obligación a negociar, ganó Bolivia. Eso no es así. Entonces, para quienes no están viendo, una guerra diplomática. Eso es lo más chauvinista que hay, ganamos. ¿Qué ganamos? Lo hablamos, pero Bien, Cristina, sigue aquí la discusión en el Estado Nacional. Nosotros vamos a la pausa. Luego vamos a estar conversando con Jaime Concha, denunciante del caso Marista. Regresamos de inmediato con más. Bien, ya estamos de regreso. Seguimos comentando aquí en el panel de Estado Nacional y les damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jaime Concha, denunciante del caso Maristas. También uno de los denunciantes en contra de Cristian Pej, quien fue expulsado. Ese sacerdocio de acuerdo fue notificado esta semana. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Y lo primero es preguntarle de manera bien personal cómo ha recibido esta noticia en relación a lo que ha ocurrido con Cristian Pej. Bueno, primero agradecer la invitación y espero que al final del programa yo pueda decir que agradezco que me hayan invitado. Pude sobrevivir a Cristian Pej, espero sobrevivir a Carlos Larraín. Así que tú crees que... Mira, en esto soy heterosexual convencido. ¿A eso te refieres? No. Ah. Pasando al tema, obviamente, claramente es una buena noticia lo que ha sucedido. Una cosa importante, el que está feliz o satisfecho es el niño que fue abusado, del niño que fue crucificado a los 15 años, que se le fue fracturada su vida, su espiritualidad, su sexualidad, su masculinidad. Ese niño fue asesinado, ya fue enterrado y ahora aquí frente a ustedes hay un hombre libre, un adulto que ha resucitado, que está viviendo una nueva vida y que lo que quiere es sanar a ese niño y que está haciendo esto por los niños y niñas y adolescentes de hoy y los niños, niñas y adolescentes del mañana. Jaime, eso es lo primero. En relación al caso de Cristian Pej, ha tenido gran repercusión o impacto en términos de la opinión pública por el rol que jugó Cristian Pej durante la dictadura, su rol en la vicaría. ¿Cuánto influyó eso en la demora en hacer una denuncia en contra de Cristian Pej? Bueno, ahí tú tocas un tema que es un tema que es muy importante en la actualidad y que yo los invito a ustedes porque me dijeron mucha gente, ¿a qué te invitaron a ese programa? Si este es el programa de debate político, tú ibas a ir a hacer. Ya, cuando estaba esperando a la entrada, una señora me preguntó, ¿de qué partido es usted? Y yo le dije, no soy de ningún partido, soy de una tribu. Una tribu, ¿cierto?, diversa. Tengo desde la primera mujer trans sobreviviente de abuso sexual eclesiástico, que le mando un beso a la Fran Noa, hasta Isaac Gibovich, yerno de Joaquín Lavín, ¿cierto? Y en ese espectro de personas, de personajes, de historia, estamos nosotros situados, unidos desde el dolor de la injusticia, buscando la verdad, la justicia y la reparación. Y entonces, yo no me equivoco. Yo no me equivoco porque aquí tenemos claridad de lo que significa Cristian Pej en la realidad chilena y entonces estamos acostumbrados a ver la realidad en blanco y negro. Y entonces a las personas hay que juzgarlas en su continuidad de vida, en su vida completa, no en trocitos. Y entonces la banalidad del mal, escrita hace tanto tiempo, nos mostró que en nosotros está el perverso. No son monstruos. Y en Chile estamos acostumbrados a inventar monstruos para explicar la realidad. Porque Chile, su desgracia es que tenemos los chilenos miedo de sufrir. Y por tener miedo a sufrir, inventamos monstruos, inventamos mentiras, negamos. Y entonces estamos invadidos por una epidemia de negacionismo,
desde el ejército, el Estado, los empresarios, ahora la iglesia. En nuestras propias familias tenemos abusadores. Los principales abusadores son los padres, los tíos, los hermanos. Y entonces de eso estamos hablando. Estamos hablando, aquí estamos todos metidos porque esta es una tragedia que nos impone, nos compromete a todos. Y entonces la pregunta es cómo salimos de esto. Y por entonces lo mismo, terrible esto. claro, en el caso de Cristian Precht, quiero citar lo que dice hoy Luciano Fuyuso, abogado, donde él habla en el reportaje en el diario El Mercurio y dice que aquí existe un proceso inquisitivo en contra de Cristian Precht y que finalmente dice ¿por qué Precht va a tener que responder por todo lo que ha hecho o no la Iglesia? Por Caradima, Barros, Cox y otros. En el fondo como una especie de chivo expiatorio de lo que han sido los casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. ¿Cómo ve usted esa reflexión que hace Luciano Fuyú? Bueno, Fuyú yo creo que está muy bien asesorado por Enrique Correa, ¿ya? Y está repitiendo exactamente lo que Enrique Correa, otros, ¿cierto?, criminales denunciados han dicho para el tema del encubrimiento. O sea, uno revisa, o sea, si usted me lee eso sin decir quién lo está diciendo, yo podría decir que eso también lo está diciendo la familia de un preso pentapeuco. Y entonces, los que no quieren que hayamos dicho la verdad ahora y que están protegiendo el círculo de protección de Precht, se han puesto en el mismo lado de los familiares de los presos pentapeucos. ¿Ya? O sea, ese es el círculo de protección. ¿Ya? O sea, aquí cuando se trata de salvar, ¿cierto?, al hermano, al hijo, cuando se trata de salvar al camarada, cuando se trata de salvar a mi confesor, a mi guía espiritual, las lealtades invisibles son fuertes. O sea, somos capaces, cualquiera de nosotros, de hacer cualquier cosa con tal que no se aplique la justicia cuando pensamos que esa justicia va a ser injusta. Pero hay quienes se preguntan, Jaime, ¿por qué con Cristian Precht hay una orden de expulsión cuando hay otros casos, por ejemplo, de Fernando Caradima y otros sacerdotes que han sido condenados por abuso que no han sufrido la misma sanción de parte del Vaticano? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interpreta usted eso? O sea, yo lo invito a usted a hacerle esas preguntas tan importantes a los que fallaron, los que escribieron, determinaron el decreto de expulsión. O sea, hay un canonista muy respetado y valioso que es Luis Gleisner, el ex obispo emérito de La Serena, ex obispo auxiliar de Rancagua, que fue consultado con todos los antecedentes del caso Precht, porque recordemos, Precht no tiene conducta previa intachable. Ya el 2011 fue investigado seriamente y el investigador canónico, dada la magnitud de los delitos que Precht había cometido, incluso, ¿cierto?, yo represento la voz de Patricio Vela, que se suicidó en relación a los abusos reiterados de Cristian Precht, que eso no se nos olvide, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo único que hemos hecho, hablamos cuando pudimos, porque una víctima habla cuando puede, no cuando quiere. Yo hablé ahora porque ahora era el momento y me hago cargo de eso. No pude hablar antes porque me silenciaron. Me esclavizaron en el secreto mis abusadores y el contexto de la presión histórica. Yo decía, mira, ¿qué iba a hacer yo con 15 años que me abusa mi ídolo, que era Cristian Precht, que me había enseñado a seguir la verdad, la justicia, que yo lo tenía como un ídolo? Yo quería confesarme con él para contarle a mi hijo que Cristian Precht me había confesado. Y resulta que yo entro y él me ataca sexualmente. Yo salgo destruido. Mi padre había sido detenido el 12 de septiembre por los militares después del golpe. Había sido llevado a una cancha cerca de la población Villa Francia, y gracias a un tío que es carabinero, que fue carabinero, que le rindo honor hace un mes, que falleció, mi tío Sergio Concha, lo rescatamos para que no se lo llevaran al Estadio Nacional. Entonces yo como niño, en el 73, en septiembre, yo tenía 10 años, viví lo que era el terror en Chile instalado. ¿Ya? Y entonces yo sabía que en Chile se había instalado el terror. Y entonces imagínate tú, yo el año 78, en vísperas de un conflicto de guerra con Argentina, yo con 15 años, ¿a quién le iba a contar que Cristian Precht, el de la Vicaría de la Solidaridad, me había abusado? Te aseguro que yo le cuento a mi papá, lo hubieran matado, o lo sobrevive, y me pasé a Pinochet a lo largo de todo Chile mostrándome como la víctima de Precht. ¿Dónde hubiera terminado Precht? Termina muerto en la plaza pública, fusilado, expulsado, relegado, preso, destruida la Vicaría de la Solidaridad. Yo hubiera pasado la historia como el niño, ¿cierto?, que destruyó la Vicaría. Y entonces yo digo, gracias a Dios yo me callé, y gracias a eso Cristian Precht salvó a muchas víctimas, y entonces agradezcan que yo me callé. Pero les vuelvo a insistir, los enemigos de Precht hubieran querido que yo hablara el 78. Los amigos de Precht no quieren que yo hable ahora, y estoy en medio, y lo que importa es lo que yo he sufrido, porque esto pasa por una vida crucificada. Yo les cambio, se la cambio esta vida, yo no lo merezco esta vida. Yo debería estar hoy día disfrutando a mis hijos, mis nietos en mi casa, y tengo que estar aquí hablando por lo que sucedió hace 40 años. Francisco Vidal. También quisiera hablar.
No, hay un punto que a mí me repercute y me conmueve. Pero hay una arista que tiene razón Jaime, ¿no? Jaime. Sí. Es que la gente se olvida o está muy mal informada. Fíjate que la dictadura usó estos casos. O sea, tu argumento es razonable. Hay 3 casos de amenaza a Mario Sañartu, economista de la Chile. La información es que hay que fue detenido, llevado a la casa de Michael Town en Locurro, drogado, desnudado, y se le echaron 2 prostitutas encima en pelota, sacaron fotos. El caso del cura Guido Peters, de La Legua, que tenía a su pareja, mujer. Fue seguido por la CNI, a la Rayán, foto, cardenal, o lo saca o le pongo la foto en el Mercurio. Y el caso más emblemático, que es el reemplazante que está en Prej, Ignacio Gutiérrez, vicario de la Solidaridad. El español. El español. Que la CNI también lo siguió, también tenía su pareja normal, a eso me refiero. Foto. Normal por un hombre, pues, no por un cura en este caso. No me refiero a un abuso de niño, a eso me refiero. ¿Ok? La arreglaste relativamente bien. No, es que es lo que Sí, creo. está bien, No, pues está bien. Es lo que Está creo. bien. Entonces, o sea, hubo 3 casos donde la dictadura utilizó las, comillas, debilidades sacerdotales, salvo el caso Sañartu, que le impusieron las 2 mujeres en pelota de arriba de él, digamos. Desnudas, en realidad. Sí, entre otras cosas, claro, desnudas. Entonces creo que tu argumento es súper bueno, porque si tú hubieras hecho lo que estás contando, por el rol de Prej en la vicaría, bueno, sencillamente lo hacen, pero pebre, pues. Y tú te habías leído eso, por eso que bueno que lo contaste de nuevo, porque te había leído ese argumento, que no lo denunciaste en el 78, porque, ojo, el 78 es cuando Cristian Prej, la gente se olvida, como soy profe de historia, a mí no se me olvida nada. Es cuando va a Lonquén, pues. Cuando Prej va a Lonquén y descubre los primeros 15 detenidos desaparecidos. Ese es el Prej en el momento que tú lo hubieras denunciado. Imagínate la repercusión. ¿Cuántos años, Jaime, estuvo en su cabeza la idea de denunciar a Cristian Prej? ¿Fue desde ese momento? ¿Fue permanente? O sea, desde marzo del 73, cuando a mí, entrando al Alonso de Ercilla, en quinto básico, me empieza a abusar José Monasterio, todos los días a la salida de clase, que es mi primer abusador. Después, el año 74, en noviembre, a mi primera confesión de niño para hacer mi primera comunión, me abusa sexualmente el cura capuchino Sergio Uribe. El mismo año 74, antes, mayo, junio, me había abusado ya Abel Pérez. Y el verano del 75 me viola Abel Pérez en un campamento marista. O sea, tú comprenderás que después, el año 76, cuando yo conozco a Miguel Ortega, porque era tío de Antonio Ortega, mi compañero de curso, conozco a través de Miguel Ortega a Cristian Prej, porque ellos dos andaban, eran yunta, uña y mugre, para todos lados juntos. Y desde ahí las, entre comillas, tallas, las torpezas, las banalidades que se hacían después cuando se jactaban que le sacaban el whisky al cardenal Silva Enrique, nos hacían beber y choreza ya en los asados que teníamos en las parcelas de Padre Hurtado, compartir whisky a unos niños de 12, 13 años, ¿cierto? Yo lo encontraba cura súper choro, que Miguel Ortega cada vez que me encontraba me decía, uy, le están saliendo pelitos, los pelitos caminantes, le salían pelitos en el pecho, le están saliendo pelitos en el ombligo, y me metía la mano por los genitales a tocarme los testículos y le están saliendo pelitos en los coquitos. Delante de todos, o sea, yo me sentía, pensaba que yo andaba con un letrero que me decía, abúsenme. Yo creía que mi cuerpo ya no me pertenecía a mí, que le pertenecía a la congregación marista, que le pertenecía a todos esos sacerdotes que el actual rector del Alonso de Ercilla, Jesús Pérez, nos llevaba para que estuviéramos ante ellos. El año 78, antes que pasara esto que me pasó a mí, que Cristian Prej me abusa en una confesión ahí en la casa de los jesuitas, ¿cierto? Imagínate, yo entro a confesarme con Cristian Prej, ya lo conocía, él me ubicaba, entonces viene, me da un beso cuneteado, mirada seductora, nos sentamos frente, empezamos a conversar, nos conocíamos algo, hermanitos, éramos hermanitos, y de repente, como si nada, acerca tocándome y vamos al tema de la masturbación.
La masturbación, la famosa masturbación, lo mismo que Sergio Uribe y todos los curas abusadores. ¿Qué sabía yo de la masturbación? ¿Por qué me masturbaba? ¿Dónde me masturbaba? ¿En quién pensaba cuando me masturbaba? Y ahí tocándome a intentar masturbarme, tomarme, besarme, meterme su lengua en la boca y yo quedo paralizado. Me levanto, yo ya eso fue el colmo. Hermanito, es puro cariño, es puro cariño. Y a mí ya me fracturó la vida. Lo único que quería yo salir arrancando. A la salida de esa situación, los que soponían, porque esto era secreto a voces, acuérdate quién es Cristian Preja. Acuérdate. Y entonces acuérdate, era imposible hablar. De eso yo le estoy hablando, Jaime. O sea, ni más ni menos. Carlos Larraín. Sí, Jaime, usted empezó diciendo que esperaba sobrevivir a mi participación en el programa. No tema nada. Al contrario, si le puedo decir, comprendo absolutamente lo que ha pasado con su vida personal. Por lo que he leído, estas situaciones demoran mucho en aflorar, mucho. Creo que invocar la razón política no es el camino más lógico, porque es absolutamente de cuarta importancia en su vida personal. Usted ha dicho cosas terribles y le creo absolutamente. Crucificado, destruido, fracturado. Son palabras tremendas para un ser humano, ¿no? Me gustaría estar gozando con mis niños. Bueno, ojalá que los tenga. Yo no conozco datos de su vida personal, pero tiene todo mi respeto. O sea, no tiene nada que temer de mí, por lo menos en el plano de lo que hace a su persona natural. Lo que usted está haciendo es atroz, porque usted ha dicho cosas verdaderamente muy crudas. Y yo supongo que la dice con pleno conocimiento en primerísima persona. Son cuestiones que verdaderamente conmueven, dijo Francisco. Es muy chocante oír lo que usted cuenta. Y yo le creo, fíjese, porque si no, no podría decirlo en un programa que está siendo oído por 200, 300, 400 mil personas, no lo sé. Yo solo le deseo éxito en que esto a usted le permita respirar libre. Eso no tiene nada que ver con su condición actual. Es su, dijo otra cosa usted que me gustó, ciclo completo de vida. Efectivamente, usted está rematando una vida que fue invadida por gente miserable, si es que es cierto lo que usted me cuenta, y yo le creo. Porque efectivamente hubo lenidad con el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia. Ahora, sí puedo decir que el esfuerzo suyo de limpieza gana en la medida en que se depura, digamos. No lo mezcle con política. Usted cita el caso de Patricio Vela, que yo no conocía, realmente, que se haya suicidado. Es perfectamente posible que un niño de 17 años se suicide. Se suicidó en Estados Unidos hace poco. Bueno, no lo sé, yo no conozco el caso, por eso dije, es perfectamente posible que un joven, una persona humana, sea rota hasta ese punto. Todos hacemos lecer en la vida, pero de esa entidad realmente es mucho. Así que usted cuenta con mi respeto, con mi apoyo en lo que está haciendo. Siento que sea la iglesia a la cual yo trato de pertenecer, porque los cristianos apenas remontamos un poco y volvemos a caer al pie del cerro. Pero sí, me gustaría a mí como chileno y como aspirante católico, que esto no fuera solo la Iglesia Católica. Yo estoy seguro de que hay muchas más esferas en la vida social en que esto ocurre. Y que este proceso de limpieza dolorosísima, cauterio, efectivamente, gatillado por ustedes, con toda razón, repito, por si acaso, pero dirigido ahora por la propia Iglesia. Yo no he visto otras entidades sociales en Chile hacer el mismo proceso. Y yo no puedo creer que en el mundo de la salud, por dar alguna cosa así de gorda, o en las Fuerzas Armadas, o en, qué sé yo, no sé, hay miles de mundos cerrados que no ocurran cosas similares. Porque la verdad es que eso es un abuso intolerable, porque rompe el orden que Francisco se atrevió a esbozar de lo natural, porque hay cosas que son más naturales que otras. Y eso no, es inevitable. Ahora, el profesor Squella dice que no existe la naturaleza humana. Bueno, yo no sé en qué está pensando don Agustín cuando hace ese punto. Existe una naturaleza humana, y la naturaleza humana exige respeto por esa intimidad personal. Y a usted lo seleccionaron para ser trajinado y pasado a llevar. Y eso es inadmisible y la sociedad entera debería respaldarlo. Ahora, que el abogado Fuyú defienda a su defendido, está bien, pues es su papel. Admite defensa también, porque hay que tomar la vía completa. La gente es así.
O sea, hay de todo en la existencia personal. Así que no tiene nada que temer de mi persona. No soy de la convicción de estas personas que usted cita, don Abel Pérez, don José Monasterio, don Sergio Uribe, soy de otra persuasión. No tiene nada que temer de mí. Aldo Cornejo. Bueno, yo en el mismo orden de Carlos. Primero, uno que trata de aproximarse a la Iglesia Católica, y además yo soy exalumno marista. Yo estudié en el Instituto San Martín de Curicó. Resulta muy doloroso, en el caso de los maristas en particular, y de la Iglesia en general, porque no es solamente este caso que hemos conocido, ya venimos conociendo desde hace algún tiempo. El Papa acaba de aceptar la renuncia de 2 obispos, el de San Felipe y de Chillán. De modo que mi primera reflexión, naturalmente, yo creo que todos vamos a compartir aquello, es estar del lado de las víctimas, de los abusados. Desgraciadamente estamos conociendo un fenómeno que al parecer era bastante habitual dentro de la Iglesia. Y yo, siguiendo un poco lo que hoy día escribe Carlos Peña en el Mercurio a propósito del tema que estamos conversando, yo creo que esa es la reflexión que nosotros, quienes nos aproximamos a la Iglesia Católica y quienes no se aproximan también, no hemos hecho. ¿Por qué la Iglesia Católica fue el lugar, si pudiéramos denominarlo así, preferido para cometer este tipo de abuso? Y ¿no será el celibato? No. bueno, No, por favor. Algunos han dicho que podría contribuir, ayudar el celibato. Sí. No, Pero si para eso se meten con mujeres, pero, pues. Exacto, o con hombres pero adultos, espera, con niños. un momento. Algunos han sostenido eso, yo no digo que lo compartan, ya. estoy haciendo una relación. Buena duda, ¿no? Y otros sostienen que es la propia estructura, la forma de ser de la propia Iglesia Católica, la jerarquización extrema, en fin, la concepción de la Iglesia. Hoy día Peña habla del misterio, Claro. que algunos exacerban naturalmente. Entonces resulta muy doloroso. Y algo que dijimos en algún momento respecto de lo mismo, yo creo que este proceso de parte de la Iglesia en algunos casos ha sido de una lentitud y de una falta de transparencia muy grande. Porque, digámoslo con franqueza, muchos de los abusos que se han cometido en la Iglesia en el pasado eran casi vox populi. Había en muchos lugares comentarios, etcétera, personas que hacían denuncias en privado, y que existió, aparte de los encubrimientos propios internos de la Iglesia, si es que los hubo, y pareciera ser que sí, había también una suerte en la sociedad civil, en los laicos, de negarse a creer que al interior de la Iglesia pudiera ocurrir una situación de esta naturaleza. Y quiero terminar diciendo que en el caso específico del cura Pres, que acaba de ser sancionado, ¿cuál es la expulsión? Dimitido. Claro. Dimitido fue la expresión. El término de su estado clerical. Exacto. Resulta particularmente doloroso porque yo coincido con Francisco, el cura Pres jugó un rol. Yo invitaría a que leyeran la columna de Escabio Caballo sobre el cura Pres hoy día, porque efectivamente para muchos, la figura del cura Pres tiene un significado muy profundo y es complejo entender algo que tú dijiste, lo leí por ahí, que mientras defendía los derechos humanos de terceras personas, él violaba derechos humanos presuntivamente de personas menores, lo que es mucho más grave aún. Entonces, yo solo quiero decir que ojalá, porque, y disculpa que lo diga con tanta claridad, porque independientemente de las afirmaciones que tú haces, que yo no las pongo en duda, naturalmente, pero también quiero decirlo y con mucha claridad que el cura Pres tiene derecho al debido proceso. En el caso específico de los maristas, de esta denuncia, entiendo que hay una querella del abogado Hermosilla. Es una cuestión que hoy día está siendo investigada por la Fiscalía, entiendo que por el fiscal Guzmán. Además. Y ahí, en ese proceso específico, todavía no hay noticias, no hay formalizaciones. Y por lo tanto, yo espero, repito, no pongo en duda tus afirmaciones, pero espero que también respetemos el debido proceso y la presunción de inocencia que toda persona tiene, independientemente de la gravedad que el delito que ha cometido amerite. Lo cual no significa para nada cuestionar la legitimidad, la oportunidad y la veracidad de lo que tú has indicado aquí en este programa y que ha sido realmente muy conmovedor.
¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto, Jaime. A propósito de lo que ha dicho don Carlos y Aldo, una cosa que yo tengo claro y compartiendo mucho de lo que dice don Carlos, también decirle a don Carlos, yo he aprendido en la vida que todo es político. La política es parte de nuestra vida, ¿ya? Y en ese sentido yo estoy acá porque obviamente uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Ya? Si yo no vengo a que ustedes me cuestionen mi verdad, es mi verdad de siempre. ¿Ya? Yo no necesito un certificado que me diga que yo estoy diciendo, pero les digo, o sea, yo en mi casa tengo un certificado de la Congregación Capuchina que dice que es verdad que el relato en relación a Sergio Uribe es verdad. Tengo el decreto de expulsión de Cristian Prez donde dice que es verdad. Y el Papa lo echó y yo digo es verdad. ¿Ya? Y Abel Pérez, que fue mi otro abusador, ya está expulsado por los maristas, es verdad. ¿Ya? Y hay 2 abusadores míos que ya están muertos. Así que no se les puede juzgar. Y falta uno nomás, que es Germán Chávez, que también ya está reconocido a mi denuncia que es veraz, y ahora la Congregación Marista nosotros le hemos pedido que a los pederastas los expulsen, ¿ya? Entonces, una cosa que quiero insistir, todo es política, ¿ya? Y entonces mi interés no es entrar en el juego político y desarmar todo esto. O sea, yo lo que estoy haciendo es decirles la verdad para que todos nos sintamos que somos todos partes de esto. Porque muchos de ustedes durante este tiempo han callado. Ya han estado mirando para otro lado, hablando de otros temas, de repente ustedes se escuchan entre ustedes mismos, pero no son capaces de mirar a la vereda del frente y escuchar al otro. Entonces, yo sé que yo lo que digo es terrible, ¿ya? Pero fíjense, miren, ustedes se horrorizaron por la española que fue atacada por 5, ¿se acuerdan el caso de la manada? La manada. Ustedes están viendo a un hombre que fue atacado por 6, ¿ya? Cuando yo tenía 10 años. Me atacaron 3 hermanos maristas y 3 sacerdotes desde los 10 años a los 16, 17 años. Esa es la verdad. Y al lado mío está Fran Noa, una mujer trans, que su abusador, un franciscano que era el que iba a investigar el caso marista, ¿cierto? Le había convencido que era homosexual y lo había abusado cuando ella era trans. Y gracias a que nos llamó, es parte de esta tribu, sacamos a ese pederasta para que pusieran a otro, que es David Albornoz, en el que confiamos, y la Fran está al lado de nosotros, ¿cierto?, para mostrar, porque mira, el grito mío, mi mensaje, mi voz, representa a las feministas, representa a los trans, representa a los niños del Sename, representa a los detenidos desaparecidos de Chile, representa a los que han muerto asesinados como Jaime Guzmán, como Daniel Zamudio, como el presidente Frei, a los que se suicidaron, ¿cierto?, por la presión de la historia, como Balmaceda, como Salvador Allende, a los generales Prat, etc. O sea, aquí estamos hablando todos nuestros muertos, todos nuestros muertos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos más muertos se necesitan para que nos empecemos a escuchar de distintos lados, para que nos empecemos de verdad a cuidar entre todos? El 25, en 2 días más, en el Congreso, ¿cierto? Y ustedes representan a sectores políticos. Nosotros, las víctimas, esperamos que haya retroactividad en la imprescriptibilidad, que al menos haya una ventana para que yo les pido, por favor, yo quiero tener derecho a la justicia. No pido más que eso. ¿Cómo voy a demostrar? Cristian Prez a mí no me violó, me manoseó, me intentó masturbar y me besó en la boca. ¿Cómo demuestro en prueba física eso después de 40 años? No puedo. En mi testimonio que dice que yo estuve ahí y él tendrá que demostrar que no estuvo ahí, etcétera, etcétera. En el caso preciso, o sea, ¿cómo es posible que 3 personas que durante 40 años no se conocen, Jorge Franco, José Vicuña y yo, hablemos del mismo hecho? Jesús Pérez nos lleva ante Miguel Ortega y Cristian Prez en el recreo largo del año 78 para que demos testimonio de nuestra fe a Miguel Ortega y Cristian Prez. Nos pide Jesús Pérez que nos desnudemos, que nos pongamos una túnica de acólito y que vayamos entrando desnudos a dar testimonio a esos 2 sacerdotes que estaban al final del túnel debajo del gimnasio del Alonso Ercilla. Jorge Franco, que era el primero, el más loco, entró solo, lo ponen contra la pared. Miguel Ortega lo manosea, le toca los genitales, mirando a Cristian Prez y sale despavorido. Yo lo veo y en el lenguaje de mirarnos solamente entendimos que eso ya era terrible, que nos pidieran que nos desnudáramos, que pusiéramos una túnica y entráramos de a uno. Salimos despavoridos, lo agarran en el patio de media José Vicuña, que ahora relata eso. Yo ahora me acordé que salieron despavoridos 3 muchachos,
uno de ellos Jorge Franco, y me dice que Miguel Ortega lo había manoseado, y detrás venía Jesús Pérez y venía iba Cristian Preja. O sea, lo digo yo, lo dice Jorge Franco, lo dice José Vicuña, no podemos estar mintiendo. Jorge Franco fue de la campaña de Alejandro Guillé. José Vicuña está más cercano a la derecha, ¿ya?, que muchos de nosotros, ¿ya? Y yo, mi familia, mi padre era simpatizante de la democracia cristiana, mi mamá votó por Alessandri en la elección del 70, tengo un tío que se murió que era comunista, que me llegó a conocer a Allende, tengo familiares del Partido Socialista, de la UDI, o sea, mi familia es una tribu diversa, esa es la realidad de Chile. Yo me crié como católico, fui católico y ahora pertenezco a la iglesia anglicana, ¿cierto? Tengo de matriz conservadora, machista, católica, apostólica, romana. En mi infancia, ¿cierto?, iba a las misas de Abú para celebrar el 11 de septiembre. Yo era los niños que me llevaban a marchar ante Pinochet y la Lucía, ¿cierto?, para los acarreos de las universidades y los colegios. Y no me avergüenza ese pasado. Yo era un niño. Y ahora como adulto, desde Pinochet ahora he colaborado con todos los gobiernos como médico. Porque fíjense, yo, aparte de ser denunciante marista, soy médico. Y llevo 30 años trabajando en la atención primaria. Y entonces cuando estaba Winston Chinchón trabajando con Pinochet, yo ayudé a hacer auditorías de muerte materna. Cuando se salió el Mapocho y Pinochet con su señora fueron a hacer, ¿cierto?, los operativos de salud para rescatar a la gente, yo iba ahí como solidariamente fui cuando estaba Elwin, cuando estaba Lago, cuando estaba todos los presidentes de Chile. Yo sí, un ciudadano respetuoso. Ahora yo felicito al presidente Piñera, que va a pasar a la historia, ¿cierto?, porque propuso la imprescriptibilidad. Y yo lo llamo al señor Piñera, al presidente Piñera, con mucho cariño y respeto. Le pido, por favor, que pase a la historia. Usted tiene la oportunidad de pasar a la historia para crear una comisión de verdad y justicia en relación a las situaciones de abuso. Las situaciones de abuso, porque aquí estamos hablando, eso es algo, por favor, Jaime, que contextos abusivos, asimetrías de poder de las mujeres, de los niños del Sename, de lo que pasa entre los ciudadanos de las Fuerzas Armadas, de los empresarios con los consumidores, Jaime, etcétera. Eso es algo que han solicitado ya formalmente, ¿no? Sí. Loreto Segueli, ¿quién habla? Jaime, bueno, conmovedor efectivamente escucharlo y tú dices algo súper importante y que yo creo que está claro también en este panel. Bajo ninguna circunstancia es validar la historia. Como tú dices, es tu historia, dolorosa, como tú dices, fracturada, es conmovedor escucharla. Y entendiendo ese respeto, uno intenta, escuchándote, rescatar qué viene para el futuro. Porque, como tú dices, 40 años sin no poder, sino que tener la posibilidad personal de denunciar. Y ahí yo quiero tocar hartos puntos que para quienes nos están escuchando pueden ser súper relevantes para el futuro de nuestro país, porque al final uno dice, es tu historia, le ha pasado a muchos, pero la pregunta es qué hacemos para que no le siga pasando a otros. Y en todo aspecto, yo creo que en ese sentido la Iglesia está viviendo un proceso súper difícil, pero ha sido de las instituciones que se ha hecho cargo. La venida del Papa al final terminó siendo la punta del iceberg. Y aun cuando se fue, quedamos bastante como desconsolados porque no había pasado mucho, al final ha ido pasando. Y esas son las cosas que quiero rescatar un poco. Y tú tocas primero, y yo creo que es importante para quienes nos escuchan, el tema de la imprescriptibilidad. Que muchas veces pasa muy, entre comillas, colado, y es algo que se luchó, que hay personas, que tú hoy día lo mencionas, Vinca Jackson y todo el tema de la Fundación para la Confianza, etcétera, han trabajado para que efectivamente se tenga valor que las víctimas no siempre tienen los tiempos que uno cree para denunciar y que pueden haber aspectos psicológicos, pueden haber aspectos políticos como lo que tú estás poniendo hoy día en la mesa, que yo también lo encuentro doloroso. Me imagino que debe ser muy terrible, yo lo leí en el reportaje tuyo, cuando tú dices que tuviste que callar porque era como, ¿cuál era el mal menor? Elegir entre el mal menor cuando estamos hablando de abuso de menores es súper complejo. Y eso no nos puede volver a pasar. Y yo creo que, y eso podría ser una pregunta, pero déjame terminar un poco el contexto. Entonces, porque ese abuso de menores, sujeto al tema de la Vicaría de la Solidaridad por Derechos Humanos, al fin y al cabo son derechos humanos. Entonces, que esté sobre tu espalda, que tú digas yo preferí callar, y entonces al final podía seguir el abuso de menores,
Es algo que si tú me preguntas a mí, tal vez como se ríen, pero uno de las generaciones más jóvenes, aun cuando uno tenga 41 años, soy de las generaciones jóvenes, es muy importante para que no vuelva a pasar. Entonces el tema de la imprescriptibilidad, clave. El tema psicológico, el tema político, el tema de muchas cosas que hagan que efectivamente lo que el presidente Piñera incorporó en este cambio para la ley sea algo que mucho tiempo se dijo que no se podía. Y yo creo que fue una tremenda señal. Fue una señal positiva hacia el futuro de niños, niñas y adolescentes de hoy. Lo segundo, creo que leí el reportaje de La Tercera respecto de que dice las marcas de la iglesia chilena. Y uno se da cuenta que al final las historias tuyas, como de muchos otros que hoy día han levantado la voz y que son muy dolorosas, también están teniendo algo positivo en nuestro país. Uno se da cuenta en el reportaje, por ejemplo, el tema de la fiscalía, ¿no es cierto? Que por mucho tiempo no estuvo. Y yo encuentro positivo lo que uno ve que hoy día se empieza a ordenar, porque también hay egos en esto, todo el tema de investigación, el Ministerio Público, la Fiscalía, quienes investigan. Estamos hablando de una institución de la Iglesia que está en todo Chile. Entonces uno lee y dice, mira, hay algo positivo en esto. Estaba el fiscal Arias, estaba el fiscal Guzmán, y estaban cada uno como por su lado, y al final lo que pasa hoy día es que esto se ordena y el fiscal nacional Abbott determina que es el fiscal Arias el que va a liderar este proceso. Eso es positivo, porque finalmente Excepto los maristas. No, entiendo, pero en general desde el punto de vista de la institucionalidad jurídica, porque si no, al final estamos muchos haciendo cosas, pero lo importante es que esto se vaya canalizando y tenga un resultado. Indudablemente es chocante darse cuenta que hay más de 200 sacerdotes enjuiciados. Pero eso es parte, yo creo, de esto, porque si no, al denunciados. Final... No, pero están en proceso. 221 sacerdotes y 8 obispos que están siendo investigados. Entonces, a mí me parece importante decirlo de que efectivamente se están tomando medidas. Lo decía alguien por ahí, esto puede haber sido muy lento. Indudablemente lo dijo Aldo, puede ser lento, puede ser poco transparente muchas veces, pero creo que hoy día es una cosa esperanzadora. Lo dije en algún programa. Yo siento que aquí hay una mirada, o mi mirada es esperanzadora respecto de lo que se viene, para que no solamente queden en historias conmovedoras que son terribles. O sea, no quisiera haber pasado por lo que pasaste tú, pero ¿qué queda para el futuro? Quedan este tipo de cosas. Quedan cosas concretas, cosas que finalmente mejoran nuestra vida en comunidad. Y ahí dos preguntas que son concretas. ¿Qué pasa cuando efectivamente pongo esto del mal menor? Porque es duro, es muy duro. Y me imagino que te marca para la vida. Y desde el punto de vista como estudiante, como lo que hoy día estás cumpliendo un rol de dar a conocer una historia muy dolorosa, pero que pasó y que puede haber pasado para muchos. Desde el punto de vista más de ciudadanía, ¿qué cosas esperas que no se den o para que no vuelva a pasar este tipo de cosas? Más allá de las decisiones que está tomando la Iglesia. Porque yo sí creo que esto no es solo la Iglesia. Yo creo que esto es un tema de la sociedad. Entonces, como afectado, como violentado por esto, ¿qué cosas crees tú que hoy día deberíamos hacer como sociedad para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar? Lo primero es que es fundamental que haya imprescriptibilidad con retroactividad, una ventana de imprescriptibilidad, o sea, para que podamos tener todos derechos. Yo quiero, o sea, imagínate, estamos hablando, yo me asumo en esta realidad. Yo soy el denunciante que está denunciando cosas de hace 45 años, hace 40 años. O sea, tengo 55 años. En 10 años más me voy a jubilar con una pensión así. ¿Ya? Yo vivo solo porque estoy separado. Me preguntaba don Carlos. Bueno, yo le digo, yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 35, Cristian, que es presbítero de la iglesia anglicana, aquí en Nueva Providencia, está a cargo de la iglesia. Tengo otro hijo que es licenciado en Derecho, una hija que es asistente social y el más chico, Tomás, que es estudiante de un colegio católico, ¿cierto?, en Cañete, ¿ya? Y a mucha honra, buen estudiante. O sea, yo soy un orgulloso papá, tengo 3 nietos, a mucha honra. A pesar de todo lo que me pasó en el colegio, yo salí con 6,9 promedio. O sea, mi forma de enfrentar la tragedia, la injusticia, fue convertirme en el mejor alumno y en demostrar que era superior intelectualmente y moralmente hacia ellos. Eso es lo que yo quiero demostrar. Quiero demostrarle a todo Chile que es posible salir del infierno para estar aquí. Y otra cosa que yo les quiero decir... Yo hoy día médico. Sí, pues soy médico y he sido decano de la Facultad de Medicina. Me tocó vivir la tragedia de la Universidad del Mar,
¿Ya? Yo fui el último decano y saqué con mucha honra a mis estudiantes que fueron estafados, que fueron engañados en sus sueños, que era un proyecto inclusivo muy bonito, que eran de chicos de clase media emergente que querían por fin ser médicos, y entonces ahí los poderes económicos y políticos de este país tan diversos y contradictorios impidieron que ese proyecto llegara a buen término. Pero esa fue mi primera experiencia de sobreviviente, y después vino la muerte de mi padre el 2014, y a partir de la muerte de mi padre poder completar mi memoria traumática y empezar a hablar. Y lo primero que cuando yo le conté a mi familia, porque yo sufrí 40 años solo, al empezar a contarle a mi familia empieza a sufrir conmigo, ¿ya? Lo primero que me dijeron, mira, los chicos Caradima denunciaron a Caradima, y mira todo lo que les pasó, y tú vas a denunciar a Cristian Precht. Nadie te va a creer, nunca va a pasar nada. Y miren lo que hemos hecho en un año. Cristian Precht está expulsado. Entonces yo les digo, nosotros no hemos tirado ninguna piedra, no hemos tirado ninguna molotov, no nos hemos tomado ninguna iglesia, no hemos rayado ninguna muralla. Yo he estado trabajando todos los días en mi consultorio de atención primaria en Valparaíso, en Quebrada Verde. Vengo todos los jueves a Santiago en bus. Yo no manejo por mi síndrome postraumático, mi trauma complejo. Vivo solo, yo me tengo que cuidar. Si no me cuido yo, no me cuida nadie. Y a pesar de todo esto, como les digo, sin violencia, con mucho optimismo, con mucha esperanza, miren dónde hemos llegado cuidándonos entre todos. Entonces yo los invito a que hagamos eso. Miren que sería lindo de verdad, con lo que va a ser utopía, que nos empecemos a cuidar entre todos, independientemente que tú seas feminista, que tú seas católico tradicionalista, que seas de derecha. O sea, hay muchas cosas que nosotros compartimos. O sea, yo les digo, yo puedo hablar, yo tengo derecho... Ya no quiero que me sigan invitando a hablar de lo que me hicieron, si eso llega a ser morboso. ¿Ustedes creen que no me duele lo que me hicieron? O sea, yo les puedo hablar de lo que significa la atención primaria en Chile y cómo hay que fortalecer la atención primaria para mejorar el sistema de salud. Les puedo contar además, por ejemplo, que tenemos que pasar de una democracia en lo político, también avanzar en la democracia económica. ¿Ya? ¿Cómo, cierto, valoramos más a los ciudadanos? ¿Cómo pasamos a la posrepresentación? O sea, ustedes se admiran que hay un movimiento nacional patriótico, neofascista acá en Chile, eso pasa en todos los países, y miren a los inmigrantes, la fuerza que se está creando, la gente cosmopolita, o sea, tenemos muchas cosas que hablar. Entonces tú me preguntabas, ¿qué espero? Bueno, primero que nos empecemos a cuidar entre todos de verdad y que vayamos siendo concretos en las cosas. Primero, el 25, ¿cierto? Aprobemos la imprescriptibilidad, todos los sectores políticos para que haya retroactividad, para que tengamos justicia entre todos. Segundo, ¿cierto?, que es muy importante, que no quiero que pase lo que pasó en Pensilvania, que podemos tener a la Fiscalía, ¿cierto?, haciendo un informe y de 300 curas vamos a poder formalizar a vos. Por eso que antes tiene que estar la imprescriptibilidad para que finalmente no ocurra lo que está pasando en este país. Pues si ustedes también estuvieron discutiendo, ¿ustedes creen que yo no los veo a ustedes aquí discutir? ¿Acaso no sé del tema de la impunidad, el tema, ¿cierto?, la memoria histórica, los derechos humanos, los 45 años del golpe, los 45 años de mi abuso? Paralelamente, los jueces que decretaron la libertad de los presos de Punta Peuco. Ok, o sea, estamos hablando de que yo no quiero que también pase que hayan jueces, así como le decretaron la libertad para que se vaya a vivir al domicilio un pederasta y no quede en la cárcel donde tiene que estar. Yo no quiero que después a 3 curas finalmente digan que no hubo mérito para procesarlo y que los pederastas, los abusadores queden en la calle, porque ¿qué es lo que ha hecho el Papa? Y le agradezco al Papa de corazón que haya expulsado a Precht. Pero Precht está circulando libremente en la calle. Precht y cualquier abusador nunca me va a decir, perdona Jaime por lo que te hice, me va a mirar a los ojos. Siempre ellos van a decir que esto es una calumnia, que es una mentira, que yo no fui. ¿Ya? Y entonces al menos el único, entre comillas, valiente ha sido Abel Pérez, que por lo menos reconoció su abuso y está expulsado por eso. Pero los demás todos han negado. Entonces yo pido que haya hombría del punto de vista de que si... mira, yo soy cristiano, ¿ya? Comparto con ustedes eso. Y entonces, usted igual que yo no puedo dormir en la noche si he hecho algo malo, si pienso que he fallado. No puedo, el alma no está tranquila. Y entonces resulta que yo digo, mira, ellos no son creyentes, no creen en un Dios. Porque si creyeran en Dios, chuta, estarían asustados de lo que los viene. Pero ellos han sido capaces de centrarse mirándose el ombligo, cuidando cuotas de poder, y nunca se han puesto en el lugar de nosotros. Ellos no tienen empatía, y yo sí. Y a pesar de todo lo que me hicieron, estoy aquí tranquilamente, con convicción, vuelvo a insistirles, sin violencia, con tranquilidad, para buscar la verdad, para buscar la justicia y la reparación. Entonces Jaime, yo espero eso. ¿Pues una pregunta? Kiana Lorenzini está esperando, y de ahí Silvia. Bueno, primero, Jaime, gracias por haber venido, gracias por hablar con tanta... ¿Verdad? Verdad, pero también con tan explícitamente. Espero que no lo tengas que volver a hacer porque ya está
en las redes, ya está en el ambiente, pero me parece que es súper importante que la gente sepa qué es lo que pasa, qué es lo que nos ha pasado a nosotras las mujeres respecto a la tortura sexual cuando tenemos que expresarla que así fue, ¿me entiendes? Que así fue porque la gente si no se evade. ¿Ah? Así que te agradezco mucho porque me imagino que hay mucho morbo y mucho ganas de saber por otras razones. En la feminista coincido con eso plenamente. Hace mucho tiempo decimos lo personal es político. Así que por lo tanto totalmente atingente. Ahora, la Iglesia Católica, esto no es nuevo y no es nuevo desde hace siglos. O sea, si uno mira para atrás, la Iglesia Católica medieval y todo lo demás, o sea, esto es casi como que se ha ido por fin entrando en un marco de cierta, por lo menos lo esconden. ¿Ah? Porque antes era Vox Populi y todo. Ahora, a mí lo que más me impacta de todo esto, aparte de, por supuesto, de lo que son pederastas y no homosexuales, por favor, yo quiero decir que aquí cuando dice, Larraín dice, bueno, y la homosexualidad en la iglesia, no lo quiero dejar pasar. Aquí hay pederastía, que es lo que afecta, no la homosexualidad, estamos hablando de hombres que abusan de niños. Menores. Y eso es pederastía, no es homosexualidad, ¿ok? Y eso tiene que quedar más o menos claro, pero no quiero aclararlo porque siempre es importante porque se habla de la homosexualidad y todo lo demás. Pero a mí lo que me impacta y no me deja de impactar es la asociación ilícita. O sea, yo pienso en Miguel Ortega, yo viví la dictadura, pienso en Miguel Ortega y pienso en Cristian Precht. A ambos los conocí mucho, teniendo una asociación, o sea, cómo estos dos delincuentes conversan entre ellos y se ponen de acuerdo de que es lícito abusar de niños y son capaces de hacer de asociarse para abusar de niños. En Chillán eran 16 curas, creo, lo que se asociaron. No me cuesta entender cómo gente que hizo, porque yo tengo un sobrino cura, pero además tengo un sobrino que estudió 9 años para ser cura, después se salió, gracias a la vida, se salió, pero estudian 9 años, se preparan, tienen fe, tienen confianza, van en busca de algo, terminan asociándose 16 personas, o terminan asociándose 2 curas, como Miguel Ortega y Cristian Precht, tan cercanos a la condena de la violación de los derechos humanos para abusar de niños. O sea, no son personas psiquiátricamente enfermas, son personas sanas, pero pederastas a la vez. O sea, a mí esa parte me impresiona mucho. Y yo creo que todo lo que puedan haber hecho en pos de salvar vidas, lo hecho está y bien recibido que hayan salvado vidas, pero eso no les perdona ni un atenuante. No hay contexto. No hay un ápice de que uno no pueda condenar lo que hizo Precht, condenar lo que hizo Miguel Ortega. Yo incluso iría más lejos. Yo personalmente creo que las personas que mueren y han cometido ese tipo de delitos, incluso de derecho humano de parte de gente del Estado, también pueden ser condenados, porque tampoco pueden morir así como nada. Yo tengo una persona que conozco mucho, que es sacerdote de Talca, que se fue a Talca y que también se retiró piolita, calladito, con gente que uno come en la mesa, que va a la casa de tu mamá, que es parte de la familia, los ritos de la familia, resulta que el tipo es un abusador, un pederasta. Entonces, y se asocia con otro. A mí no deja de impactarme de toda esta cuestión cómo llegan entre ellos a descubrirse, porque no todos los sacerdotes son pederastas. No, pues. No toda la iglesia católica está asquerosamente inmiscuida en esto. Ahora, yo espero que desde el dolor, como dijiste tú, de la injusticia que ha habido contigo y con todas las víctimas, haya reparación, pero no esta reparación que se defiende con Enrique Correa, porque en eso te encuentro razón. Tú decís debido proceso, ok, debido proceso, pero también
hay cosas que uno tiene que decir. ¿Yo hasta cuándo digo no violé si violé? ¿Hasta cuándo alguien tiene que defender a un violador que dice no violé porque no me quiero morir como violador, sino que me quiero morir como el defensor de derechos humanos? Yo creo que ahí también todo el mundo tiene derecho a ser defendido, el debido proceso y todo. Pero cuando ya se empieza a ver que hay una estrategia común que viene, como dices tú, de Enrique Correa, y que uno lo ve que defiende a todo mundo sin distinción política, ideológica, uno empieza a preguntarse, a ver, ¿hasta dónde llega la decencia de quienes defienden? Porque es distinto al defensor público que tiene la obligatoriedad de hacer eso. Lo otro es voluntario. Jaime, ¿comparte esa mirada respecto a la figura de la asociación ilícita? O sea, yo desde que estoy hablando estoy diciendo, entonces a toda la gente le he dicho, es una barbaridad, pero es la verdad. O sea, yo me acuerdo en TVN, estuvimos juntos en el programa donde yo lo dije, ¿cierto? O sea, personas que supuestamente... O sea, yo quiero que me den... O sea, pregúntenle, por favor, por eso yo quiero que la Fiscalía investigue, ¿cierto? Que le pregunten a Miguel Ortega, que está fallecido, no se le puede preguntar, pero a Cristian Prech, ¿cómo es que él iba al Alonso de Ercilla? ¿Qué hacía él ahí? Que le pregunten a Jesús Pérez, que está vivo, que es el actual rector del Instituto Alonso de Ercilla, ¿cómo es que él nos llevó a Cristian Prech, a Miguel Ortega? ¿Qué hacían ellos? Cuando en mi colegio, la otra vez ni siquiera me dejaron ir a sacarme una foto porque está un portero cuidando quién entra y quién no, pero Cristian Prech y Miguel Ortega estaban en una oficina al final del túnel, debajo del gimnasio, esperándonos a nosotros. ¿Cómo llegaron ahí? Eso no es casualidad. Miren, todos los capellanes del Alonso de Ercilla, la mayoría han sido abusadores sexuales. Sergio Uribe y el último, Laplan, que lo acaban de echar en agosto. Y entonces, mira, les voy a decir algo terrible. En 10 años más, en 20 años más, va a haber una nueva oleada de denunciantes de curas de hoy. ¿Ya? Los que estuvieron trabajando con Laplan, que es un abusador que está comprobado en el Alonso de Ercilla, en otros colegios, en 10, 20 años más, porque no se habla cuando se quiere, sino que cuando se puede. Entonces, tú me decías, ¿qué tenemos que hacer? La imprescriptibilidad, pero también, mira, no podemos, o sea, es imposible decir los niños primero. También yo digo los adultos primero junto con los niños, porque hay muchos adultos dañados y entonces salud mental infantil, la terapia de reparación. Imagínate, yo voy 2 veces a la semana a psicólogo, voy una vez al mes a psiquiatra, gasto 300.000 pesos, lo puedo pagar como médico, pero alguien que gana con el sueldo mío, ¿cómo se financia? Entonces aquí hay una política de Estado para que a las víctimas se considere esto un problema de Estado y hay que financiar la terapia de reparación, que no es un combo de 4 sesiones, sino que es para siempre. ¿Cuánto vale la vida que a mí me destruyeron estos 45 años que yo he sufrido? ¿Cuánto vale eso? No hay plata que me lo pague. Y finalmente, yo pido entonces una política de Estado, que promovamos la colaboración, que promovamos el cuidado mutuo, que promovamos, ¿cierto?, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, que tiene que ser para todos por igual, ¿ya? Y entonces vayamos creando espacios seguros, en confianza lúcida, círculos de protección, que informemos, que hablemos esto a lo largo de todo el país. Yo viajo con mi dinero, porque hay mucha gente que cree que yo me he hecho millonario con esto y creen que soy hundido, como lo han tratado también a Juan Carlos Cruz, creen que yo viajo haciéndome millonario. Pero yo, con mi tiempo libre, y a pesar, porque yo sigo sufriendo, les vuelvo a insistir, y estoy aquí dando mi mejor cara, pero yo tengo que hacer un tremendo esfuerzo para estar aquí digno ante ustedes, porque hay mucha gente que me sigue y me cree. Y entonces, miren, así como Mandela fue preso por decir la verdad, si yo no puedo demostrar que lo que digo es verdad y después me quiere meter preso, a mucha honra voy a ir preso los últimos años de mi vida, porque la gente sabe que yo estoy diciendo la verdad. Desde los niños que fueron abusados hasta que los que estuvieron torturados y estuvieron presos políticos. O sea, yo, mi mejor amiga, mujer, en Valparaíso, que fue detenida en Villa Grimaldi, fue violada una y otra vez, le metían ratón en la vagina, etcétera, etcétera. O sea, ella me dijo, Jaime, cuando yo te escuché, yo dije, este es un fachito que quiere aquí y allá, pero después me di cuenta que tu relato era mi relato, que tú estás haciendo lo que yo debería haber hecho y es lo mismo que me hace. Y mucha gente a lo largo del país dice eso. Entonces yo pido, por favor, que pónganse de acuerdo, escúchense, yo los respeto a todos, los quiero a todos. Ya sé que todos sufren, todos son padres, madres, ¿cierto? Todos tenemos esta mezcla que tú dices, todos tenemos de todos lados, ¿ya? Entonces, ¿cuántos muertos se hace falta para que nos empecemos a cuidar? De una vez cuidémonos y entonces preocupémonos de los adultos mayores. En 10, 20 años más yo voy a ser adulto mayor y voy a tener Alzheimer. ¿Quién me va a cuidar a mí?
necesito que nos cuidemos, necesitamos, ¿cierto?, que tengamos recursos del Estado para poder financiar el cuidado entre todos, el cuidado domiciliario. Tenemos que tratar a los adultos dañados psicológicamente. Yo el viernes atendí en Quilpué a una señora de 85 años con trauma complejo como el mío. No le había sucedido abuso sexual, pero sí maltrato físico reiterado. Y entonces hay gente mayor que me va a buscar a mí porque dice, usted me va a entender, usted sabe de lo que estoy hablando. No se lo han contado a nadie, me lo han contado a mí. Claro. Pero yo necesito que haya más profesionales de salud mental que atiendan no solamente a niños, sino que a los adultos responsables para que los ayudemos a repararse y además nos empezamos a preocupar de los viejos ahora ya. Entonces eso no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer entre todos. Silvia Izaguirre. Sí, Jaime, muchas gracias por tu testimonio. Yo admiro tu valentía. Me imagino que no debe ser nada fácil lo que tú estás pasando y tener que denunciar estos hechos. Yo conocí a Juan Carlos Cruz también hace un tiempo atrás, que también me contó los abusos de Caradima con Vela, precisamente. Pero yo creo que acá una cosa es los abusos que cometen curas o sacerdotes individuales. Otro paso es el silencio que tienen los compañeros sacerdotes respecto de estos abusos que ellos ven, que son testigos y que se callan. Y un paso más allá todavía es la política que ha tenido la Iglesia Católica como Iglesia Católica de encubrir estos hechos, de haber tenido acceso a denuncias, conocer estos casos de violaciones a los derechos humanos y haber callado y haber cambiado a estos señores o sacerdotes, ¿verdad?, de iglesia en iglesia, permitiéndoles que sigan abusando. Y yo me pregunto qué vamos a hacer como país. Y acá estábamos todos, o menos la Kena, de acuerdo en que los alumnos que rociaban a sus profesores con benzina había que expulsarlos. ¿Por qué Chile le sigue dando el permiso a educar y cuidar a estos niños a una iglesia que ha encubierto a pedófilos y siguen abusando de ellos? Yo me pregunto sinceramente, la ley establece que un sostenedor escolar no puede ser pedófilo, no puede haber tenido relaciones, digamos, haber cometido delitos con niños. La ley lo prohíbe a los sostenedores. Tenemos un sostenedor que es la Iglesia Católica. Yo no quiero decir acá que todos los curas de la Iglesia, no. Pero la Iglesia Católica como institución ha encubierto estos casos en Chile, en Estados Unidos, en Irlanda, en distintas partes del mundo. Ahora está tomando una... Yo sé, Carlos, que acabamos de discutir, pero yo no quiero ser tajante. Me pregunto, ¿queremos entregarle el derecho a educar a nuestros niños a una institución que reiteradamente ha violado los derechos de estos niños? Yo me pregunto eso, simplemente. No puedo estar más de acuerdo. Sí, es la Iglesia que le doy la palabra. Me preocupa. Sí, porque es un temazo, a la entrada, muy de acuerdo, compadre. Mira, a la entrada del Alonso de Ercilla, si ustedes van ahí en Santo Domingo con Maturana, dice, para educar a los niños, hay que amarlos. Marcelino Champañá. Los sobrevivientes decimos, para educar a los niños hay que amarlos, no abusarlos. ¿Ya? Y entonces ahí es fundamental que ahí para eso el Estado nos tenemos que poner de acuerdo todos, ¿cierto? Porque hay que sacar a la pizarra, o sea, hay que exigir que se cumpla la ley, por ejemplo, y hay que supervisar. Y eso es fundamental, o sea, aquí no puede pasar piola. Aquí, vuelvo a insistir, mira, aquí no es como si fueran delitos de derechos humanos. Son, como lo dijo la ONU en el 2014 al Estado Vaticano, ¿cierto? Estos son delitos de lesa humanidad, por lo tanto, de partida son imprescriptibles. Si el Estado chileno nosotros no nos cuida, nosotros vamos a llegar a las Cortes Internacionales denunciando a la Iglesia Católica, al Estado Vaticano, como al Estado chileno, porque no nos cuidó. Carlos Larraín. Varios temas. Imprescriptibilidad, palabra difícil. Completamente de acuerdo. Porque no solo hay circunstancias que a la gente la traban, hay también bloqueos mentales. Yo sé de un caso. Simplemente borró su pasado. Y de pronto le cayó encima este desastre absoluto. O sea, completamente de acuerdo en la imprescriptibilidad. Ahora, concentrarse en los muertos, a mí ya me parece un poco mucho, Kena, pero lo hablamos otro día. Oye, creo que tu abordaje del asunto deberás concentrarse en la persona abusada y dejarse de concomitancias políticas. Eso no te va a ayudar, si me permite un consejo gratuito o no solicitado. Concentrarse en la destrucción de la persona. Esta es una forma de tortura. Es así de simple. ¿Ah? Con otras connotaciones terribles de inhibición por la vía del ejemplo, del prestigio, de incluso recursos religiosos, como contaste tú ese episodio horroroso de los niños disfrazados de acólitos. Oye, tortura sexual de las mujeres, Kena.
que parece ser paradigma de la Iglesia Católica. Bueno, no es así. O sea, la madre de Cristo era mujer de carne y hueso. Empezó por eso. El respeto a la mujer fue muy promovido por la Iglesia y lo ha sido siempre. O sea, hay que fijarse un poco. Y luego, el respeto por el cuerpo humano. Hay que ver la pintura de siglos de la Virgen de la Leche. O sea, no ha habido tal cosa tan siniestra. Me permito refutarlo. No me refería a la Iglesia Católica. Está bien, cristianismo. Oye, pederastia... No, tampoco, me refería a la dictadura. La pederastia puede ser homosexual o puede ser heterosexual. En estos casos estamos hablando de pederastia homosexual en general. Ha habido casos también de lo otro. Un señor que murió hace un tiempo. Ahora, cura Tato. Encubrimiento, dice Silvia. Pues no estoy de acuerdo. Una cosa es el espíritu de cuerpo mal entendido. Otra cosa es el encubrimiento. Consiste en saber que hay un delincuente y yo voy a ver que este hombre logre zafarse de la pena que le corresponde. Eso es distinto. Ahora, impedirle a la Iglesia enseñar porque algunos, o 200 y pico sacerdotes, han tenido conductas individuales de pederastas. No, Carlos. Espérame, Silvia, déjame terminar porque tú fuiste muy enfático. Es muy distinta la conducta individual, no solo deplorable, repugnante, de abusar de un niño. Y otra cosa es que la Iglesia te impedía de educar a los niños. Aquí hay todo un esfuerzo por impedir que la Iglesia pueda seguir enseñando. Eso es otro capítulo, pero no es el tuyo, supongo. Pero, Carlos, la pederastia es conducta individual. No hay encubrimiento en sentido legal. Hay inercia, hay indolencia, hay espíritu de cuerpo y hay mentiras. Parece complicidad. Son formas de mentira. Acá se recurrió a lo es lo que yo quería decir. Acá se recurrió a las más altas jerarquías de la Iglesia Católica y ellos negaron esto, cambiaron y no hicieron nada, Carlos. Pero acá si Papa estuvo en Santiago y lo negó y a los 3 meses se convenció de lo contrario. Ocurrió en Boston, ocurrió en Irlanda, ha ocurrido en distintas partes del mundo. El Vaticano sabía de estos casos hace muchísimo tiempo y no hicieron nada. O sea, acá hay una política... 40. Carlos, si un sostenedor de colegio abusa de los niños y no hace nada, se le quita el derecho a educar. Acá tenemos una Iglesia Católica que ha hecho cosas también muy buenas. Yo no quiero negar, yo no quiero negar eso, pero tenemos una ley que dice que un sostenedor, ¿verdad?, que abusa de niños, se le revoca la autorización para poder educar. Es una persona natural en ese caso. Sí. Bueno, acá tenemos un sostenedor que es una persona no natural. Conducta criminal. Y tenemos acá una Iglesia cuya política... Ahora está haciendo algo la Iglesia. Pero acá estas cosas pasaron hace 40 años y en el caso de Jaime, tal vez Jaime no lo dijo, pero acá muchos curas saben que esto pasaba. Hubieron denuncias a las altas jerarquías y no pasó nada, Carlos. Jaime, y no solo en Chile. Sí. No podemos negar esto. Yo creo que no se puede negar. Pero, Jaime, esa es la convicción que tienen ustedes. ¿No? Lo han planteado en reiteradas oportunidades. O sea, nosotros, mira, yo les vuelvo a insistir. O sea, aquí obviamente cada uno de ustedes tiene derecho a opinar. Pero después todos vamos a ser juzgados. O sea, yo puedo decir, o sea, yo me hago responsable. O sea, nosotros lo hemos denunciado. O sea, aquí lo más fuerte que has dicho esta mañana es eso. Yo respondo a mis dichos. No, sí, está bien. Pero no puede ser más fuerte. Bueno, pero vuelvo a insistirle. Yo les digo, y lo voy a seguir insistiendo, ¿cierto? Aquí siguen todos, algunos, con la teoría de las manzanas podridas. ¿Ya? Y resulta que aquí ya es todo el cajón y hay algunos que deliberadamente pusieron las manzanas podridas y entonces ya está demostrado, si eso incluso lo dice la recomendación en el 2014 de la ONU del Estado Vaticano, o sea, todo lo que tiene que hacer para avanzar en que como Estado, ¿cierto?, sigan las indicaciones y reconozcan los derechos de la infancia. Es que eso, Jaime, entonces, yo creo que es lo profundo, claro, de porque que mira, más allá, sí, o sea, por eso, no podemos quedar solo en la Iglesia. Por eso yo les decía, mira, es un tema país. Así como también la Iglesia... Sí. Le hemos dado poder para que eduque a los niños y ha abusado, ha traicionado las confianzas y eso nadie, supongo acá lo desmentirá. La Iglesia también le hemos entregado que cuide a los niños vulnerables y a los niños vulnerables también le hemos violado los derechos humanos. Y entonces el Papa también le ocurre, fíjate, que en las familias, le ocurre para empezar en nuestras familias, ha ocurrido todo, o sea, mira, a esta altura del partido... Ninguno de nosotros es perfecto. O sea, está claro, si hasta la Iglesia cayó, la política, el ejército, todo, la izquierda, la derecha, todas las dictaduras, o sea, aquí ya nos sacamos los trapitos al sol. Entonces, alguna vez, como les digo, vuelvo a insistir, empiezan a escucharse. ¿Cuál es el problema de reconocer que nos equivocamos? Que yo tengo todo el derecho de cambiar de opinión. Para mejor siempre nos van a juzgar a todos. Entonces yo espero que el Estado en Chile y todos empecemos a cuidar de verdad a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a los adultos mayores, y que eso se demuestre en lo hecho, con las leyes, con las políticas a largo plazo. Y me tengo que ir rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso en Estado Nacional.
Bien, comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional. Queremos agradecerle profundamente a Jaime Concha por su testimonio, por su valentía de estar aquí en este programa. Jaime, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, les agradezco que me hayan invitado. Lo pasé muy bien como espectador de este programa fanático. Digo que les agradezco a todos que hayamos hecho un excelente programa. Yo creo que mucha gente nos vio y va a estar orgulloso de que podamos de verdad empezar a hablar estos temas. Yo creo que estos temas nos engrandecen a todos, independientemente que tengamos opiniones distintas, creo que tenemos denominadores en común y les invito a avanzar al menos en la imprescriptibilidad con retroactividad. Y le quiero decir a don Carlos que estoy muy contento de haber estado con usted perfectamente. Lo invito a que sigamos dialogando cuando usted quiera. Usted es muy bueno en sus dichos, yo lo sigo, le tengo mucho cariño y respeto, a pesar que muchas cosas no pensamos igual, pero creo que es posible avanzar en un país donde estamos todos incluidos. Y esa es la idea de este programa también, así que les agradecemos a ustedes en sus casas. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Este programa va a ser bomba.